Juego de Tronos Camino al Rey Pirata 11:20 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 11 Balón se giró con rigidez, cada paso pesado como si arrastrara cadenas invisibles, y sus pisadas resonaban con un sonido áspero y distintivo sobre la fría piedra. El orgullo de ser el heredero del señorío de Pique había sido aplastado por el severo castigo de su padre. Las palabras punta de los lamentos eran como fríos ganchos de hierro que atravesaban su furia hirviente y solo dejaban el sordo dolor de la humillación. Había esperado una azotaina, una tortura que le desgarrara la carne, pero que a la vez le embriagara, una medalla de guerrero. Pero trabajos forzados. Recoger percebes de los arrecifes iluminados por el sol como un humilde esclavo de la sal. Era una afrenta a su propia identidad. De reojo, vislumbró el botín de guerra que brillaba a la luz del fuego en un rincón. Oro de Mir, seda de Cor. Pero su fulgor no le ofrecía consuelo. Era como si innumerables ojos burlones se burlaran en silencio de la vergüenza de su victoria. Euron parecía más tranquilo. Echó una última mirada pensativo a la espalda recta y pétrea de su padre, cuya silueta solitaria y pesada se veía acentuada por la luz parpadeante del fuego. Había previsto la ira de su padre, y el castigo del confinamiento era de esperar, incluso justo lo que deseaba. La montaña de botín, aparentemente maldita a los ojos de su padre, no eran más que recursos fríos y explotables para Euron. Su mirada se posó finalmente en Lysa, que permanecía en silencio en la penumbra de un rincón. Sus tranquilos ojos gris azulados, como pozos profundos, reflejaban la luz parpadeante del fuego en el salón, y tal vez también reflejaban algunos pensamientos nacientes en su interior. Le dedicó un leve asentimiento, luego se giró y siguió a su hermano. Los dos caminaron en silencio, uno al lado del otro, hacia la pesada puerta. La ira y la humillación del varón no tenían a dónde ir, amenazando con desbordarlo. Justo cuando estaba a punto de tocar el llamador, se detuvo bruscamente, su mano grande y férrea aferrándose con fuerza al delgado hombro de Euron. 5 dedos se clavaron profundamente, con una fuerza tan grande que Euron gimió de dolor, tambaleándose, tomado por sorpresa. «Maldito mocoso». La voz del varón salió entre dientes apretados, llena de un odio que ni la brisa marina podía disipar. Su aliento caliente rozó la oreja de Euron. «Si no fuera por ti, gafe, padre no estaría tan enfadado. A lo sumo me darían una paliza, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ir al cabo aullante a realizar trabajos forzados?» Cuanto más lo pensaba, más odio sentía, y sus dedos se apretaron aún más, como si quisiera aplastar el omóplato de su hermano. Euron hizo una mueca de dolor, pero no había miedo en sus profundos ojos azules, solo una fría burla y un atisbo de ira ofendida. Soportó el dolor, sosteniendo sin pestañear la mirada ardiente de su hermano. Su voz era baja y fría. «HMPH. Si no fuera por mí, querido hermano, tú y tu banda de rufianes estarían hechos trizas en el puerto de La Habana. Me debes la vida, ¿y la has olvidado tan pronto? ¿Cómo podré pagarte por salvarme la vida en los caminos ancestrales de las Islas del Hierro?» Hizo hincapié en la palabra caminos ancestrales. «Seamos justos», gruñó el varón, como una bestia marina herida en el corazón. «Los hombres del hierro distinguimos entre gratitud y resentimiento. Te pagaré por salvarme la vida. Pero este castigo es enteramente culpa tuya». Culpó obstinadamente de todos sus fallos a la presencia de su hermano. «Ja. Menuda excusa». Se burló Euron, con los hombros tensos, intentando liberarse del férreo agarre. «Es tu padre quien te castiga. Él fue quien pensó que tú, el hijo mayor y futuro rey de Seastone, habías liderado la carga, casi arrastrando a toda la familia Greyjoy al abismo. Fuiste un necio, no me culpes a mí». Habló rápidamente, cada palabra afilada como un cuchillo. «Ja». Balón escupió con fiereza al suelo de piedra a sus pies, un golpe seco y resonante, como si esas fueran sus últimas palabras sobre las de su hermano. Aflojó el agarre y empujó con fuerza a Euron, haciéndolo tropezar. Justo cuando los dos hermanos estaban al límite, a punto de estallar la tensión, la voz fría y cansada del rey Bronn resonó desde el fondo del salón, como un balde de agua helada. «Basta. Antes de ir a sus respectivos apartamentos, vayan a ver a su madre». Bronn no se volvió. Su voz estaba llena de impaciencia y un dolor sutil. «Ha estado llorando día y noche por vosotros dos, par de tontos, llorando desconsoladamente. Dejadla preocupada». Hizo una pausa, y su tono volvió a ser frío e imperativo. «Dagmer, tú quédate.
Balón y Euron quedaron paralizados por el furioso rugido de su padre, Chron. La reprimenda sobre el llanto desconsolado de su madre los golpeó como un latigazo. Su padre no se volvió, pero el dolor contenido en su voz pesaba más que cualquier regaño. Los dos se giraron en silencio y se dirigieron a los aposentos de su madre, Sansa Greyjoy. El aire estaba impregnado del aroma de hierbas y opresión. Como un látigo invisible, la reprimenda de su padre apagó la acalorada confrontación entre los hermanos. La ira en el rostro de Balón se transformó al instante en una expresión compleja. Una mezcla de dolor por su madre, vergüenza por haber expuesto la debilidad de su padre y un profundo sentimiento de culpa. Miró fijamente a Euron y, sin mediar palabra, se giró y abrió de golpe la pesada puerta de madera. Con ira contenida y pasos pesados, se adentró en las sombras. Lady Sansa estaba recostada sobre las almohadas, su vientre de 6 meses abultado bajo la fina manta. Su pálido rostro estaba manchado de lágrimas, sus ojos rojos e hinchados. Al ver entrar a sus 2 hijos, especialmente a Balón, una oleada de ira superó instantáneamente su tristeza. «Balón», exclamó con voz ronca y cortante. Se puso de pie de repente, y antes de que Balón pudiera reaccionar, una sonora bofetada lo golpeó en la cara. La fuerza fue tal que Balón, de 18 años, tropezó, dejando una marca inconfundible en su rostro. ¿Quieres morir? Bien. ¿Pero por qué trajiste a Euron allí? Es solo un niño pequeño. ¿Acaso ese es lugar para un niño de 5 años? El pecho de Lady Sansa se agitó violentamente, sus ojos ardían de miedo e ira. Balón se cubrió el rostro, con el cuello rígido y la mirada oscura, pero no se atrevió a contradecir a su madre. Entonces, la mirada de Sansa recorrió a Euron, fijándose al instante en su hombro, donde se veía bajo la manga rasgada un horrible hematoma azul violáceo, con una leve marca de flecha blanqueada por el agua del mar en el borde. «Dioses», exclamó Sansa, palideciendo aún más. Se giró hacia Balón, con los ojos llameantes. Alzó la mano y, con todas sus fuerzas, le propinó un golpe. ¡Zas! Otra bofetada, aún más fuerte, impactó en la otra mejilla de Balón. «Maldito hermano. ¿Cómo cuidaste de tu hermano?» La voz de Sansa estaba llena de lágrimas y desesperación. ¿Quieres matarlo? ¿Quieres que los pierda a los 2? Las mejillas de Balón estaban hinchadas y ardían. Apretó los dientes, con los puños pegados a los costados, y su mirada feroz atravesó a Euron como una daga envenenada. Estaba llena de la rabia de la humillación pública y del resentimiento que sentía hacia su hermano. Euron se sobresaltó ante aquella mirada. El amor de su madre se había convertido en la sentencia de muerte más peligrosa. Conocía demasiado bien a Balón. No se atrevería a arremeter contra su madre por la paliza y la humillación, pero sin duda se vengaría de él con creces. «Madre, madre», dijo Euron con voz débil y presa del pánico, soportando el dolor insoportable en el hombro. «Yo, estoy mareado y me duele la herida, el maestre Clegane dice que hay que cambiarme el vendaje inmediatamente, yo, voy a buscar al maestre primero». Habló rápidamente, sin darle a su madre la oportunidad de hablar ni a Balón de replicar. Como un ciervo asustado, se dio la vuelta y salió tambaleándose de la habitación, dejando atrás a su furioso hermano y a su madre preocupada y llorando. Tenía que alejarse a ese polvorín a punto de estallar. La mirada del hermano de Balón le decía que una paliza desgarradora era solo cuestión de tiempo. La puerta cerró la puerta, silenciando hasta el último rayo de luz y sonido. El vasto salón de piedra negra se sumió en un silencio sofocante. El único sonido que lo atravesaba era el crepitar de la leña en la chimenea. El rey Coronteso permaneció de espaldas a la puerta, como una estatua inmutable sobre un arrecife, soportando la tormenta silenciosa en su interior. El fuego proyectaba sombras parpadeantes sobre su ancha espalda, un destello de luz y oscuridad. No muy lejos de él, el botín de guerra que brillaba tentadoramente a la luz del fuego, monedas de oro, seda, copas enjolladas, ahora exudaba un aire frío e irónico, una burla mordaz de aquella victoria. Había cambiado el riesgo de su hijo y la seguridad del archipiélago por nada más que aquellos objetos fríos e inertes y un futuro que exigía defensas más fuertes. Su voz grave, áspera y ensangrentada, resonó lentamente, como si hablara consigo mismo o como si se dirigiera a ese salón de piedra negra que había albergado la gloria y los pecados de la familia Greyjoy durante incontables generaciones. El saqueo, es un instinto grabado en los huesos de la raza de hierro, una forma de vida que nos legó el dios ahogado. Su voz pareció especialmente pesada en el silencio. Pero la estupidez. La arrogante estupidez. Roerá los huesos de nuestra nave como una termita y, finalmente, destruirá todo el archipiélago.
Hizo una larga pausa, la luz del fuego reflejándose en sus labios apretados y sus profundos pliegues nasolabiales, y finalmente dejó escapar un suspiro casi inaudible, cargado de complejas expectativas y severas exhortaciones para su hijo mayor. Balón, hijo mío, espero que las olas del cabo aullante puedan lavar la arrogancia de tu cabeza. Dagmer, la voz de Coren recuperó su habitual tono frío y severo, sin volverse. Siéntate. Dagmer, el viejo pirata que hacía temblar de miedo a sus enemigos en alta mar, parecía inusualmente incómodo en ese momento. Se frotó nerviosamente las manos callosas y llenas de cicatrices, con un nudo en la garganta mientras apartaba con cuidado la pesada silla de madera frente al rey Colen. Las patas de la silla rasparon el suelo de piedra, produciendo un chirrido áspero que resonó con fuerza en el silencio sepulcral del salón. Se sentó rígido, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas, como un prisionero a la espera de juicio, desprovisto de la ferocidad que había albergado en sus días de saqueo marítimo. Echó una mirada furtiva a la figura severa e imponente del rey, para luego desviarla rápidamente. Ahora. Coren finalmente se giró lentamente, sus ojos curtidos y penetrantes brillando con una luz fría y opresiva a la luz del fuego, fijos en Dagmer. Cuéntanos todo lo que has estado guardando dentro. Cada gota de agua de mar, cada brisa, cada arrecife y todo sobre este viaje. De principio a fin. No te pierdas ni una sola palabra. Sí, Majestad. Dagmor respiró hondo, intentando reprimir su nerviosismo. Su voz ronca resonó en el salón vacío mientras comenzaba su largo y detallado informe. Paladar hendido, Dagmor respiró hondo, como para contener la tensión en sus pulmones, y su voz ronca resonó en el salón de piedra negra donde el único sonido era el crepitar del fuego. Todo y comenzó con el mapa de rutas de barcos mercantes que el maestro Balón consiguió en la taberna Sangre Salada. Marcaba las rutas y los tiempos de las ovejas gordas, las especias, la seda, las gemas y los ojos del maestro Balón estaban rojos en ese momento, como los de un tiburón que huele sangre. Por supuesto, yo tenía la misma sed y hambre. Se humedeció los labios agrietados. Así que reuní a la tripulación, preparé agua potable y comida, y esperé la pleamar para zarpar en el boce. En cuanto al maestro Euron, lo subimos a bordo antes de que el boce partiera porque amenazó a Balón con denunciarlo. Dagmore hizo una pausa, como si eligiera sus palabras. El maestro Euron, tras abordar el barco, se aferró a su libro maltrecho, aparentemente indiferente a todo. El maestro Balón decidió seguir adelante, y él no se opuso. Simplemente, preguntó. El mapa no muestra ningún barco de escolta, ni señales de aguas profundas o arrecifes ocultos. Mi padre nos enseñó que para saquear se necesitan tanto espadas como hachas, además de ingenio. El rey Coren le dio la espalda, inmóvil, pero la luz y las sombras danzantes del fuego parecieron congelarse por un instante sobre sus anchos hombros. El maestro Balón no escuchó. Maldijo. Maldito bastardo, no sabes nada. Y luego trazó su plan, continuó Dagmore. Antes de ejecutar el plan, el amo Euron hizo algunas cosas extrañas. Habla. La voz de Coren era gélida como un arrecife. Dagmer bajó la voz, con un dejo de confusión que ni él mismo comprendía. Tras agarrarles la lengua, el amo Balón y nosotros nos apresuramos a abrirles la boca. Hachas, cuchillos de desollar, lo que fuera más efectivo. Pero el amo Euron era diferente. Dagmer describió la escena del interrogatorio, con un tono inconscientemente impregnado de admiración por su eficiencia, aunque el método le provocaba un escalofrío instintivo. Era como si estuviera descuartizando un pez, mi señor. No se apresuró a cortarle los dedos. Primero rodeó a los 3 cautivos, observando sus manos, su ropa, e incluso las viejas cicatrices en sus cuerpos. Descubrió la cicatriz triangular en forma de punta de flecha en el hombro del mercenario. Y entonces, usó esto. Dagmore se tocó la cintura inconscientemente. No es un cuchillo, es óxido. Arrancó un puñado de óxido del tablón Y. Con tanta precisión se lo metió en la vieja cicatriz del hombro del mercenario. Dios, ¿no oíste el grito? Fue peor que si le hubieran cortado los dedos. El mercenario se desplomó al instante, escupiendo el número y la ubicación de sus guardias, e incluso diciendo que su escudero no llevaba armas. Colen seguía de espaldas, pero Dagmore sintió que la mirada silenciosa era más pesada. Lo peor es que los interrogó por separado. Era la primera vez que Euron navegaba, la primera vez que saqueaba y, sin duda, la primera vez que interrogaba. Aún así, era más hábil y analizaba las cosas con más detenimiento que nosotros, los viejos piratas. Dagmer enfatizó.
El maestro Balón interrogó a uno, yo interrogué a otro, y él interrogó al tercero. Hizo las mismas preguntas. Número de barcos, cargamento, escoltas, rumbo, y luego comparó las declaraciones de los tres como si estuviera armando las tablas de un barco. Mi rey, ¿sabe usted que si los interrogamos por separado y las declaraciones no coinciden, están mintiendo? Nosotros, nunca habíamos hecho esto antes. Dagmer hizo una pausa, como si recordara el eficiente y despiadado robo. Su actitud hacia los prisioneros y recordó las últimas palabras de Euron a los prisioneros. Les dio agua a esos tipos medio muertos, se agachó frente a ellos, con voz gélida, y les dijo que los despellejaría y los daría de comer a los gusanos marinos si la información era falsa y que si todo salía bien, podría mantenerlos con vida y ese tono no era una amenaza, sino y la constatación de que no podían escapar. Como resultado, uno de ellos se asustó de verdad y gritó fuego fatuo. Le sacó la información a la fuerza. Si no lo hubiéramos sabido de antemano, si el alcohólico hubiera llegado corriendo y ese escudero hubiera encendido una hoguera, todos habríamos acabado como pescado asado. La voz de Dagmer estaba cargada de miedo y un dejo de alivio. Tras decidir la ruta y el momento de actuar, llegamos a la emboscada con antelación. El amo Euron pidió a varios hombres del hierro que remaran en sus famosas barcas para explorar la sección más estrecha del canal bajo el canal de la viuda. Un destello de memoria brilló en el único ojo de Dagmer. No se trata de la ubicación de los arrecifes, conocemos bien ese lugar, sino de la corriente. Hay que ver qué arrecifes quedarán al descubierto con la marea baja, cuando se pueda hacer pie, y qué canales se sumergirán y se convertirán en callejones sin salida con la marea alta. También le pidió a Glenn que anotara la ubicación de los remolinos con las corrientes más rápidas y en aquel entonces, todos pensábamos que ese chico era innecesario. En una pelea en alta mar, ¿a quién le importa la corriente? ¿Y cuando secuestró el barco? Preguntó Colin finalmente, con voz inexpresiva. El amo Balón fue increíblemente valiente. Fue el primero en saltar a bordo del mercante y acabó con el vigía de un solo golpe, dijo Dagmer rápidamente. El viejo Whig lideró a sus hombres en el asalto a la bodega y en el combate contra el fuego fatuo, e hicieron un trabajo brillante. Pero y algunos detalles fueron orquestados por el amo Euron. Tragó saliva. Había ordenado a esos hombres, tras estudiar las corrientes de antemano, que, armados con flechas envenenadas recubiertas de excremento de Gut, se ocultaran entre las rocas que quedaban al descubierto con la marea baja. El lugar era peligroso, la corriente tan fuerte que el barco mercante no tenía ni idea de que alguien pudiera esconderse allí. Las flechas eran silenciosas y efectivas. Y ordenó a Glenn y a sus hombres que bloquearan no la cubierta principal, sino las salidas a los canales que quedarían sumergidos con la marea alta. Como resultado, dos guardias que intentaron escapar saltando al agua se toparon con ellas y se ahogaron en el callejón sin salida, y esa niña y Dagmer vaciló antes de hablar. Lisa. El amo Balón eligió una concubina, como era costumbre, pero el amo Euron eligió a la más joven, una muchacha de Pentos, delgada como un junco. Dijo que no quería una concubina, sino una doncella. Todos nos reímos de él por intentar dar órdenes a una muchacha antes incluso de haber madurado del todo pero más tarde, en el barco, oí a la pequeña murmurarle algo en una lengua que no entendíamos, y el amo Euron la estaba aprendiendo. El acento y era extraño, como el siseo de una serpiente, el gruñido de un dragón y algo en alto varesiano. Alto varesiano. La voz de Dagmer se apagó, sintiendo que ya había revelado demasiados detalles sobre aquel muchacho astuto. Alzó la vista furtivamente. El rey Corn seguía de espaldas a él, como un arrecife negro e inmutable, iluminado solo por la luz parpadeante y las sombras del fuego. El salón estaba en completo silencio, solo interrumpido por la respiración agitada de Dagmer y el crepitar de la leña ardiendo. Tras un largo rato, tanto que Dagmer casi se asfixiaba, la voz grave de Coren resonó lentamente, con un tono profundo que denotaba una profunda reflexión. Actúa como si estuvieras descuartizando un pez, juzga al enemigo como si observaras sus patrones, usa sus debilidades, no sus fortalezas, examínalos por separado y ponlos a prueba juntos, incluso el fluir del agua, las viejas cicatrices y el instinto de supervivencia pueden usarse como armas. Parecía estar resumiendo, como si estuviera rumiando estas características desconocidas, y aún así sabía que debía aprender varesiano avanzado. El rey Coren finalmente se giró lentamente, sus ojos de halcón, afilados como cuchillos a la luz del fuego, penetraron a Dagmer. Dagmer, dime, un sangre de hierro, un Greyjoy, necesita todo esto, ¿para qué? Dijo con una sonrisa. Parece que, valoras mucho a Euron.
Por supuesto, Euron es hijo del rey. ¿Eso es todo? Dagmer se quedó sin palabras y sintió un escalofrío recorrerle la planta de los pies. Abrió la boca, pero finalmente bajó la cabeza con temor, sin atreverse a sostener la mirada penetrante del rey. Durante la tormenta, el señor Euron parecía poseído por el dios ahogado, el amo del mar. Lo vi con la corona del rey gris y en el salón, solo los botines de guerra brillaban en silencio a la luz del fuego, una luz fría e inquietante, y un silencio tan profundo como las olas. El aire en lo alto de la torre de la biblioteca de Pique estaba cargado de polvo, moho y el persistente olor a sal marina. Una estrecha ventana, como una aspillera, dejaba entrar un tenue rayo de luz, iluminando apenas los pergaminos amarillentos apilados sobre la mesa de roble y el tosco cuaderno que Euron tenía ante sí. El susurro de las plumas sobre el papel dominaba el ambiente, interrumpido ocasionalmente por el suave tintineo de los tinteros o el rugido de las olas lejanas. Lisa, diminuta como una escultura de sal, permanecía sentada en silencio frente a Euron. 3 pesados tomos yacían abiertos ante ella. El pergamino del dios ahogado, la historia de los hijos del hierro y las leyes de las islas del hierro. Sus ojos grisáceos se movían rápidamente entre las páginas y la letra desordenada de Euron, cumpliendo con el deber que le había encomendado el rey Corren como supervisora. Asegurarse de que cada palabra fuera precisa y sin adornos. Euron copió la profecía apocalíptica del gran ahogado del pergamino del dios ahogado. Su tinta, una mancha borrosa, reflejaba sus pensamientos, agitados por sus oscuras enseñanzas. De repente, dejó de escribir y apartó la mirada de la mancha en el papel para posarla en el rostro sereno de Lisa. Lisa, rompió el silencio con una deliberada naturalidad, dijiste que hablas 7 idiomas. Euron siempre había sentido curiosidad por esta doncella, pero el barco estaba demasiado lleno y ruidoso como para ofrecer una oportunidad adecuada para conversar o indagar. Ahora, sin embargo, solo estaban ellos dos. Lisa alzó la vista, sostuvo su mirada y asintió levemente. Sí, Lord Euron. Alto Valirio, los dedos de Euron tamborilearon inconscientemente sobre la mesa, produciendo un suave golpeteo, la frase que pronunciaste encubierta y Balardo Aerys. ¿Qué significa? Imitó su pronunciación, no a la perfección, pero captando el extraño ritmo. Todos los hombres deben ser servidos, respondió Lisa con claridad, con una voz suave como la brisa marina. ¿Servir? Los labios de Euron se curvaron en una sonrisa pícara. ¿Servir a quién? ¿Al dios ahogado? ¿A los 7 dioses? ¿O a algún rey dragón? Enfatizó deliberadamente las últimas palabras, con un dejo de provocación en la voz. La expresión de Lisa permaneció inalterable. Es un saludo común entre los bravos, que también se usa para expresar humildad. Su significado original es que todos los mortales están destinados a servir a algún propósito o ser superior. El objeto del servicio depende de las creencias y la postura de quien lo pronuncia. Su común era fluido y preciso, con un suave acento pentosiano. Un propósito superior, y repitió Euron en voz baja, mientras su mirada recorría el texto del pergamino del dios ahogado sobre los susurros del abismo y la destrucción del fin de los tiempos. El dios ahogado dijo que manifestó su sabiduría en las burbujas de los ahogados. ¿Crees que el dios ahogado susurró en Valirio? Su pregunta denotaba una curiosidad casi blasfema. Lisa hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Los susurros de los dioses ahogados y tal vez trasciendan cualquier lengua mortal, Lord Euron. Pero el Valirio es el legado del antiguo feudo franco, la lengua de los dragones y la magia, el receptáculo de muchos conocimientos y secretos ancestrales. Puede que contenga la clave de un propósito superior. Su respuesta fue a la vez cautelosa y profunda. Un destello cruzó los ojos de Euron. Era justo lo que quería oír. Enséñame, ordenó directamente, con un tono que no admitía réplica, pero una sed de conocimiento ardía en su mirada, algo raro en él. Lisa no asintió ni se negó de inmediato, sino que simplemente lo miró en silencio. Copiar es una orden del rey Corón, Lord Euron. El tiempo apremia. ¿Tiempo? Rió Euron, señalando la pila de libros y manuscritos. Llevamos un mes encerrados en esta torre polvorienta, llena de delirios. Copiar es un castigo, aprender, y se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz, y es un pasatiempo, una llave. Enséñame unas palabras, solo para, y la tinta está muy espesa, necesito un descanso. Cogió el tintero y lo agitó suavemente. La mirada de Lisa se detuvo en su rostro unos segundos, como evaluando su determinación y el significado oculto tras su petición. Finalmente, asintió levemente. Como desees. Pero solo durante los descansos de la copia, y debes completar tu cuota diaria.
Euron acababa de terminar de copiar una plegaria sobre una ceremonia de entierro en el agua del pergamino de los dioses ahogados. ¿Cuál es tu nombre? ¿A dónde vas? ¿Qué deseas? Dejó la pluma y se sacudió la muñeca dolorida. ¿Cómo se dice nombre en valirio? Preguntó de inmediato. Se pronuncia como ate, pero con un tono más plano, dijo Lisa con claridad. Eni, repitió Euron, saboreando la sílaba corta y contundente. ¿Y el dios ahogado? ¿Cómo lo llamáis vosotros, pentosobraavos? El dios ahogado de las Islas del Hierro no tiene un nombre específico en valirio, respondió Lisa, pero se le puede describir. El dios del agua salada es Derris Lenton, y imitó Euron con interés. Esas sílabas eran más complejas y misteriosas que el rudo idioma de los hombres del hierro, como si encierran gran poder. Más imponentes que dios ahogado, comentó, con un brillo extraño en los ojos. Lisa abrió la historia de los hombres del hierro y señaló una tosca ilustración del castillo de Piedra Negra en la isla de Pique. Piedra es Derris en valirio, de la misma raíz que señor. Significa solidez, eternidad y dominio. Los ojos de Euron recorrieron el escarpado castillo de Pique en la ilustración, y luego miraron por la ventana la torre de Piedra Negra, apenas visible. Derrisi, murmuró pensativo. La piedra del dominio y el dios ahogado es el señor del abismo, y Pique es la piedra del dominio interesante. Tomó su pluma y garabateó Derrisi Lenton con letra descuidada en los márgenes del manuscrito. Euron se detuvo de nuevo al llegar a un pasaje de la historia de los hombres del hierro que describía una sangrienta disputa familiar. Las páginas estaban llenas de palabras como golpe de hacha, ahogamiento y traición. Sangre, dijo, mirando a Lisa. Valirio. Sindor, respondió Lisa. Ese Tresndori, murmuró Euron, percibiendo el olor a óxido de la palabra. ¿Y cuchillo? ¿O espada? Tegn significa arma afilada, y espada es bala, añadió Lisa. Una espada de acero valirio se llama Valirio Tegn, que significa hoja de valiria. Los ojos de Euron se aguzaron al instante, su mente retrocediendo a las dagas de acero valirio de menor calidad entre sus trofeos. Valirio Tegni, repitió, sus dedos recorriendo la superficie de la mesa, como si sintiera el legendario filo. Suena y más letal, más precioso y que el acero de dragón del que hablan los hombres del hierro. Hizo una pausa, con un brillo calculador en los ojos. Lisa, el conocimiento es poder, ¿y cómo se dice eso en alto valirio? Lisa dudó, como si no estuviera preparada para la pregunta, pero luego respondió con fluidez. Rklonda Ornen Enkir. El conocimiento es la base del poder. Rklonda Ornen Enkir Masi, repitió Euron lentamente, cada palabra medida, como si estuviera grabada en sus huesos. Miró fijamente a Lisa, la sonrisa en sus labios se volvió más profunda y fría. Bien dicho. Sigue copiando. Volvió a tomar la pluma, pero las palabras parecían tener un nuevo peso y una nueva intensidad. Los ojos de Euron brillaron al llegar a la sombría nota en las leyes de las Islas del Hierro sobre el pecado de romper juramentos y la inconstancia de las promesas hechas a los terratenientes. Dejó caer la pluma con un tirón, salpicando unas gotas de tinta. Interrogación de apertura, ley, interrogación de cierre, preguntó con avidez. Valirio. Riptra, respondió Lisa. Interrogación de apertura, cadenas. Enkir, la misma palabra que fundamento en fundamento de fuerza. Interrogación de apertura, juramento, interrogación de cierre. Abi. Arena. Kep. Euron garabateó rápidamente las palabras en el margen. Riptra, Enkir, Abi, Kep. Contempló las palabras, luego echó un vistazo a la nota en el libro. De repente, una risa baja y alegre resonó en el silencio de la torre. Riptra Enkir más, las leyes son como cadenas. Pero Abi Kep, los juramentos son como arena. Sobre todo los juramentos a la gente de la tierra. Señaló las palabras del libro, con los ojos brillantes de la emoción de quien ha descubierto una laguna en las reglas. Lisa, ¿lo ves? El libro dice, con palabras frías, que las promesas a la gente de la tierra se te escapan de las manos como arena. Y el idioma valirio, lo demuestra con su sonido. Abi Kep. Los juramentos son como arena. ¡Qué apropiado! Lisa observó la emoción de Euron, luego las palabras en valirio que había escrito en los márgenes. Una emoción compleja pareció titilar en la profundidad de sus ojos gris azulados. ¿Alarma? ¿Preocupación? ¿O tal vez cierta comprensión de aquella peligrosa sabiduría? Ella susurró. Las palabras son sonidos congelados, Lord Euron. Y los sonidos, son fluidos. El significado de un juramento reside a veces en quien lo pronuncia, a veces en quien lo escucha, y a veces, simplemente en el viento.
La risa de Euron se detuvo, y miró fijamente a Lisa, como si examinara por primera vez a la niña que había elegido entre sus cautivas. Sonidos fluidos, saboreó la palabra. Bien dicho, Lisa. Muy bien dicho. No dijo nada más, volvió a tomar la pluma y comenzó a copiar las disposiciones restantes de la ley. Pero su escritura era más firme, como si trazara no palabras, sino los planos de un arma que pronto dominaría. La fría sonrisa de quien lo sabía todo, listo para usarlo, se dibujó en sus labios. Cuando terminó el último trazo, Euron dejó la pluma, con los dedos negros de tinta y del papel áspero. Lisa examinó con atención las 3 copias de su letra, desordenada pero sorprendentemente completa, confirmando que eran correctas. En la torre solo quedaba el eterno rugido de las olas, que se colaba por las estrechas aberturas de las ventanas, como el lejano suspiro del dios que se ahoga o el aliento persistente del antiguo dragón Valirio. Euron se recostó en la fría silla de piedra y cerró los ojos. Su mente ya no estaba repleta de los simples susurros del dios ahogado ni de los rugidos de los ancestros de las Islas del Hierro. Las extrañas sílabas del Valirio en nombre. El dios ahogado era la fría estructura del abismo, la historia, la trayectoria circular del poder y la ley, las palancas escritas por hombres, susceptibles de ser forzadas. El Valirio era la misteriosa llave que podía descifrarlo todo, y tal vez incluso reconstruirlo. Abrió los ojos y su mirada se posó en Lisa. Ella cerraba en silencio el pesado libro, Las leyes de las Islas del Hierro, con movimientos suaves pero que denotaban un sentido de finalidad. Balardo Aerys, Lisa, dijo Euron de repente en su Valirio superior, aún algo chapurreado, rompiendo el silencio. Lisa hizo una pausa y alzó sus penetrantes ojos gris azulados para mirarlo en silencio. Los labios de Euron se curvaron lentamente hacia arriba, formando un arco frío y significativo. Sus profundos ojos azules, como el mar antes de la tormenta, eran insondables. Balardo Aerys y todos los mortales deben servir. ¿Pero a quién deben servir? ¿Y de qué manera? Ralentizó deliberadamente su discurso, clavando su mirada en Lisa. ¿Y en Valirio, existe una palabra que pueda responder a esta pregunta? Lisa no respondió. Simplemente lo miró en silencio, como un mar profundo e insondable, en calma en la superficie pero turbulento en las profundidades. En sus ojos grisáceos no había miedo, ni pánico, solo una quietud casi congelada. Sin embargo, bajo esa quietud, Euron detectó una sutil ondulación. No una vacilación, sino más bien una evaluación en alerta máxima. Era como una daga envenenada oculta bajo un lujoso terciopelo, aparentemente inofensiva, pero instintivamente afilada. Su fluidez en 7 idiomas, su dicción precisa y elegante, superaban con creces la de la gente común. El aire aristocrático y contenido que emanaba en cada uno de sus movimientos, incluso en medio del terror del cautiverio, no se desvaneció por completo. Ante la cruel tortura de desollar y cortar dedos, y la brutalidad del pueblo de hierro, mantuvo una compostura inexplicable. Y luego estaba ahí la daga de adamantita con un zafiro opaco incrustado, que había ocultado con astucia, pero que Euron había vislumbrado en el caos. Un arma que ninguna sirvienta común poseería para defenderse. Su diseño antiguo y peculiar sugería un símbolo de estatus o de herencia. Todas las pistas, como perlas dispersas, fueron conectadas al instante por la mente excepcionalmente aguda de Euron. Esta niña, Lisa, que decía ser de Pentos, con padres mercaderes de Bravos y Ries y su identidad definitivamente no era tan simple como la había descrito con tanta ligereza. Ja ja ja. Exclamó Euron, soltando una sonora carcajada que rompió el silencio casi gélido de la torre. La risa resonó entre los muros de piedra, con un aire salvaje y desenfrenado de control absoluto. Se puso de pie de golpe, su alta figura proyectando una sombra opresiva en el espacio reducido, pero su mirada hacia Lisa no era de escrutinio ni sospecha, sino de una extraña, casi ardiente excitación. Todo el mundo tiene secretos, Lisa. Exclamó Euron con voz poderosa. Ya no era la voz clara de un adolescente, sino que poseía un poder penetrante e innegable, como si proclamara una verdad. Ocultas el misterio de tu vida, tu daga y quizá incluso tu pasado. Eso es bueno. Dio un paso al frente, acercándose a Lisa, pero sin la menor señal de amenaza. Más bien, parecía admirar un tesoro preciado. ¿Miedo? ¿Sospecha? Esas son emociones propias de los débiles. Exclusivas de los esclavos de la sal y las ovejas de tierra. Abrió los brazos, con una postura salvaje y segura, como si quisiera abrazar el mundo entero. Yo, Euron Greyjoy, estoy destinado a grandes hazañas. Mi barco navegará hacia aguas donde ni siquiera el dios ahogado ha pisado jamás.
Mi trono no se construirá con las piedras negras de pique. Sus ojos ardían, clavados en los de Lisa, que por fin mostraban un brillo real ante sus palabras. ¿De qué me sirve una doncella que solo sabe llorar y obedecer órdenes? Lo que necesito es la llave. La llave para abrir el mundo antiguo. Puerta vieja, descifra los pergaminos perdidos, comprende los susurros de los dragones. Euron miró a Lisa, y la fría sonrisa que antes mostraba se transformó en una admiración y ambición puras, casi codiciosas. ¿Tu secreto? Que siga siendo tu armadura, tu espada. Mientras me sirva a mí y a la gran meta hacia la que estamos a punto de zarpar. Su tono era firme, con una tolerancia y una confianza casi imperiales que trascendían su edad. ¿Tu pasado pertenece a las sombras? Pues déjalo en las sombras. Quiero tu presente y tu futuro. Tu mente brillante, tu lengua que habla 7 idiomas, tu mano que empuña la daga. Dámelos, Lisa. Sírveme. Y lo que puedo darte es mucho más que simplemente vivir. Te daré un lugar que eclipsará incluso tu identidad oculta. En mi historia, ya no serás una cautiva desconocida, sino, un capítulo indispensable. Sus palabras resonaron como un trueno, explotando en el corazón de Lisa. No se trataba solo de absolución o explotación, era reconocimiento. Reconocer su valía, reconocer su poder oculto, incluso, reconocer la legitimidad de su existencia secreta. Esta valentía, esta mentalidad que veía los secretos como recursos en lugar de amenazas, superaba por completo la comprensión que Lisa tenía de los hombres del hierro, o incluso de la mayoría de los nobles. Ya no era el joven taciturno, sino una estrella en ascenso, un rey potencial con una ambición formidable y una tolerancia asombrosa. Su aura dominante ahora se utilizaba plenamente. Las pupilas de Lisa se contrajeron ligeramente y, por primera vez, una grieta apareció en su serena máscara. Conmoción, confusión, una pizca de desnudez y griega. Una emoción indescriptible, encendida por esta grandiosa y peligrosa visión, se arremolinaban en la profundidad de sus ojos grisáceos. Contempló al joven frente a ella, que irradiaba una asombrosa sensación de opresión y seducción, y por la primera vez, comprendió de verdad que quizás se había adentrado en el centro de un vórtice mucho más profundo y peligroso que el de convertirse en concubina o esclava. En el centro de ese vórtice estaban los ojos llameantes de Euron Greyjoy. El miedo o el pánico que esperaba no la invadieron. En cambio, la embargó una sensación vertiginosa, como si la arrastraran a la fuerza a una gran partida de ajedrez, y griega. Una llama secreta y peligrosa de excitación, encendida por aquel capítulo indispensable. Giscari. Lenguas mortales, preguntas mortales, respuestas mortales. Alto Valirio. Todos los mortales deben servir, lo sé. ¿A quién servir, cómo servir, es tanto una cuestión de servicio al sirviente como al rey? Dothraki. He visto muchas tormentas, y he visto muchas Khaleesi, reinas. Si la tormenta desea destruir a la Khaleesi, si la tormenta desea destruir a los Dothraki, primero deberá destruirme a mí. Finalmente, volvió a mirar a Euron y le respondió en la lengua común, con la misma voz suave de antes, pero llena de un poder indiscutible. Lord Euron, no existe una sola palabra en Valirio que responda a su pregunta. Porque la respuesta, debe escribirse, no encontrarse. Hizo una pausa, sus ojos gris azulados brillando con sabiduría y un sutil desafío. Buscas llaves, y puede que yo posea una. Pero el valor de una llave no reside solo en las puertas que abre, sino también en, si quien la posee tiene la fuerza para afrontar lo que hay más allá. Ya sea un tesoro perdido o un abismo insondable. Lisa no terminó sus palabras, limitándose a hacer una leve reverencia, un gesto sencillo imbuido de una gracia ancestral, como la de un erudito ante un posible mecenas, no la de una doncella ante su amo. Entonces la respuesta a servir se hará evidente, como un arrecife tras la bajamar. Hasta entonces, Lisa, será vuestra clave para el idioma valirio, y vuestro, otro par de ojos para observar el mundo. Concluyó su respuesta. No hubo juramento de lealtad, ni revelación de secretos, sino una clara delimitación. Veía la ambición y el potencial de Euron y estaba dispuesta a refugiarse temporalmente bajo su protección, ofreciendo su valía, su idioma, su capacidad de observación. Sin embargo, condicionó su servicio al ascenso al poder de Euron y a su capacidad para ofrecerle una protección genuina. Dio a entender que era una observadora y evaluadora, no una simple dependiente. Aceptó la descripción que Euron hacía de las posibilidades futuras, no su estatus actual ni sus órdenes. Al mismo tiempo, la advertencia sobre el abismo tras la puerta servía tanto de recordatorio para Euron como de reafirmación de su propio valor.
La puerta que su llave podía abrir podía conducir a peligros inesperados. Esta respuesta, tejida en 4 idiomas, impregnada de sabiduría, metáforas y autoestima, tenía un peso que trascendía con creces un simple sí o no. Congeló el aire dentro de la torre, dejando solo el intercambio de miradas entre los dos hombres. Uno ardiendo en ambición y un deseo de control, el otro con profunda sabiduría y una disposición condicionada a cooperar. El rugido de las olas se convirtió en la abrumadora banda sonora de fondo de este juego silencioso. Euron aplaudió lentamente, y el aplauso resonó nítido en los muros de piedra, una voz de admiración sin disimulo. Una tormenta de palabras que el dios ahogado jamás ha oído. La voz de Euron resonó. Las antiguas voces de los Ghiscari, los pactos de Valiria, los feroces vientos de los Dothraki, y la aguda sabiduría de la lengua común. Lisa, eres más deslumbrante de lo que jamás imaginé. Dices que las respuestas deben escribirse. Exactamente a eso me refiero. La historia son las confesiones escritas por los débiles, y el futuro será reescrito por los fuertes con hierro y fuego. ¿Dices que el poder requiere una base interrogación de cierre? Señaló con brusquedad la pila de tomos copiados y las palabras valirias en el borde. ¿Conocimiento? Esto es solo el principio. Lo que quiero es la palanca que pueda abrir el mundo. ¿Y dices, refugio? Los ojos de Euron se volvieron afilados como cuchillos, mirando directamente a Lisa. Interrogación de apertura. ¿La tormenta debe destruirme primero? No. Te equivocas. Una verdadera tormenta no destruirá a sus aliados reconocidos. Los envolverá, les dará fuerza y los hará danzar sobre la cresta del viento y las olas. La respuesta a servir se irá revelando a lo largo de nuestra travesía, a medida que conquistemos mares, descifremos secretos y dominemos poderes, poco a poco. No es la marea baja la que descubre los arrecifes, sino que nosotros mismos haremos surgir nuevas tierras, del abismo. Tú serás testigo, Lisa. Ya no esperó la respuesta de Lisa, como si su cooperación fuera un hecho consumado. Se giró y caminó hacia la mesa de roble repleta de libros, con una postura serena y firme, como si acabara de concluir una negociación crucial y estuviera seguro de haber obtenido la baza más valiosa. Sobre la mesa yacían esparcidos varios pergaminos traídos por cuervos, con mensajes de desembarco del rey escritos con la pulcra caligrafía del maestre. Algunos databan de años atrás, otros eran más recientes, y Euron fue reconstruyendo lentamente la información enviada por los cuervos según la cronología. Rebelión del bosque del ocaso. Aerys II fue encarcelado, y Barristan Selmy lo rescató él solo. El rey fue liberado, pero su espíritu quedó profundamente herido. Seguimiento. El rey loco, el informe del maestre lo describía eufemísticamente como Su Majestad está preocupado, albergaba serias dudas sobre la lealtad de Tywin Lannister, creyendo que había retrasado deliberadamente el rescate y que tenía malas intenciones. Se había abierto una brecha entre ambos. Anexo. La carta también mencionaba que, en respuesta a la intriga y traición generalizadas, Su Majestad Aerys II reclutó a un eunuco llamado Varys Terris, al otro lado del mar angosto, y lo nombró jefe de inteligencia. Este hombre, conocido como la araña de 8 garras, es astuto y ha comenzado a tejer una vasta red de inteligencia que abarca la corte e incluso los 7 reinos, gozando de la profunda confianza del rey loco. Últimas noticias. El rey loco rechazó la propuesta de Tywin Lannister de que el príncipe Raegar se casara con Cersei Lannister, anunciando en su lugar el compromiso del príncipe con la princesa Elia Martell de Dorne. Simultáneamente, el rey loco se burló repetidamente de Tywin en la corte, refiriéndose a él como un rey escudero, sin escatimar esfuerzos en humillarlo. La historia no ha cambiado, eso es una buena noticia. Murmuró Euron en voz baja, mientras sus dedos recorrían el nombre Aerys II en el pergamino. La sombra del bosque del ocaso ya se cernía sobre el rey dragón en el 273 DC, y la humillación del rechazo matrimonial llegó, como se esperaba, en el 275 DC. Tywin Lannister, el guardián del oeste, cuyo emblema era el león dorado y cuyo poder era inmenso, debía ahora estar lleno de un veneno escalofriante. 270 DC. Nace Euron Greyjoy. 273 DC. La rebelión del bosque del ocaso. El rey loco es encarcelado, pero Barristan lo rescata. El rey loco sospecha de Tywin, lo que crea una brecha. 275 DC. El rey loco rechaza la propuesta de matrimonio del príncipe Raegar con Cersei Lannister, y en su lugar anuncia el compromiso del príncipe con la princesa Elia Martell de Dorne. Insulta a Tywin llamándolo el rey escudero. La brecha se profundiza. 281 DC.
El rey loco recluta a la fuerza a Jaime Lannister para la Guardia Real. Despoja a Tywin de su heredero. La brecha es irreparable. 282 DC. Rhaegar secuestra a Lyanna Stark. El rey loco tortura y asesina a Rickard y Brandon Stark. Estalla la guerra del usurpador. 283 DC. La batalla del tridente, Rhaegar muere. El rey loco provoca un incendio forestal para quemar la ciudad. Jaime Lannister asesina al rey. Robert se convierte en rey. Euron escribe un mensaje en chino sobre un pergamino, golpeando ligeramente el papel en 283 DC. Lisa, de pie detrás de él, observa con curiosidad los caracteres desconocidos que Euron ha escrito. 275 DC, 283 DC, 8 años, y 8 más, susurró Euron, con el pecho palpitando por la ansiedad y la emoción de un héroe adulto. La guerra del usurpador. Poniente se verá sumido en un caos y un derramamiento de sangre sin precedentes. Esta será una oportunidad de oro para que las Islas del Hierro se liberen de las cadenas de la pobreza y hagan resonar el nombre del dios ahogado por los 7 reinos. Pero el requisito indispensable es que las Islas del Hierro posean la fuerza necesaria para aprovechar esta oportunidad, en lugar de ser arrasadas por la tormenta. Su pregunta ahora era: ¿cómo utilizar estos 8 años dorados, del 275 DC al 282 DC, para maximizar la fuerza de las Islas del Hierro? Charles Kettering dijo una vez: un problema bien planteado es medio resuelto. Euron suspiró, analizando la situación actual en las Islas del Hierro y enumerando estos problemas uno por uno en un pergamino. Las Islas del Hierro poseían una fuerte tradición y cultura naval, el culto al dios ahogado, el espíritu de la vieja ruta, una arraigada cultura del saqueo. Guerreros, los hombres del hierro, conocidos por su valentía, crueldad y temeridad a la muerte. El culto al dios ahogado santifica el saqueo. Los hombres del hierro poseen una excepcional habilidad marinera. Generaciones de experiencia marítima les han proporcionado marineros y navegantes excepcionales, familiarizados con el mar angosto y el mar del ocaso, expertos en navegar mares bravos. Su flota de drácars. Poseen un gran número de drácars ideales para el saqueo, que destacan por su velocidad, poco calado y maniobrabilidad, capaces de penetrar en aguas poco profundas y ríos. Las Islas del Hierro están geográficamente aisladas. Situadas en el mar al oeste de Poniente, rodeadas de aguas traicioneras, son fáciles de defender pero difíciles de atacar. La invasión es extremadamente costosa y no ofrece nada más que rocas y sal. Históricamente, no se han producido invasiones externas de las Islas del Hierro. Además, las Islas del Hierro están rodeadas de arrecifes. Forman una línea de defensa natural, lo que facilita que aquellos que desconocen la ruta encallen y se hundan. Las Islas del Hierro poseen solo 3 recursos naturales: mineral de hierro, sal y pescado. El mineral de hierro, en particular el de Granwick, es abundante y constituye la base de armas, herramientas y parte del comercio. La producción de sal es una industria vital y un bien comercial importante, aunque menos valioso que el oro. La pesca proporciona una fuente básica de alimento, pescado y algas. Los guerreros de las Islas del Hierro son marciales y todos los hombres reciben entrenamiento de combate. Su carácter robusto los hace muy eficaces en abordajes y combate cuerpo a cuerpo. Además, sus guerreros poseen una valentía que no se encuentra en los otros 6 reinos. Su devoción al dios ahogado hace que teman menos a la muerte que los soldados del continente. Sin embargo, las Islas del Hierro carecen de aún más, lo que preocupa considerablemente a Euron. La tierra cultivable escasea. El suelo es árido y rocoso, y el clima es duro, lo que lo hace inadecuado para la agricultura de gran escala. El 90% de los alimentos se importan o se obtienen mediante el saqueo. Entonces, sin alimentos, ¿qué comeremos? Los recursos forestales son insuficientes. La falta de madera de alta calidad dificulta el desarrollo de la industria naval. La madera para la construcción naval depende en gran medida de las importaciones o el saqueo. Entonces, sin madera, ¿cómo podemos construir barcos? El mineral de hierro está disponible, pero sin herreros, es imposible transformarlo en armamento. La población es limitada. La población total de las islas es mucho menor que la de cualquier reino continental importante. La escasez de mano de obra hace imposible sostener guerras terrestres a gran escala u ocupaciones prolongadas. Con una población tan reducida, es aún más difícil librar una guerra prolongada. Desunión interna. Cada isla principal, Pike, Greatwike, Oldwike, Arlow, etc., está gobernada por una familia diferente: Greyjoy, Trum, Stonehouse, Arlow, etc.
Si bien nominalmente están sujetas al rey de Seastone Greyjoy, existen rivalidades y fricciones internas. La antigua costumbre enfatiza la destreza individual y el saqueo, lo que resulta en una falta de cohesión. Desunión. Falta de control administrativo. Las 7 islas están dispersas, carecen de un sistema burocrático eficiente para la recaudación de impuestos, la logística y la inteligencia. Una falta de organización. Su ubicación remota les dificulta obtener de forma proactiva información clave del continente, política cortesana, movimientos de tropas a gran escala, lo que provoca que las potencias continentales los pasen por alto o los retrasen fácilmente. Una falta de información que les impide aprovechar las oportunidades. El crepitar de las llamas en la chimenea iluminaba los pensativos ojos de Euron Greyjoy. Finalmente, y lo más importante, todos los asuntos posteriores requerirían el liderazgo de su padre, el rey de las Islas del Hierro. Convencerlo era el mayor desafío. Su padre, Curen Greyjoy, gobernante de las Islas del Hierro, tenía una visión lógica. Las Islas del Hierro necesitaban un cambio, una solución a la pobreza y el aislamiento que las asolaban. Su objetivo integrarse con los 7 reinos, acabar con la sangrienta vieja tradición y abrazar la paz y la prosperidad sonaba brillante y acertado. Sin embargo, el problema era que su padre quería lograr su objetivo de la noche a la mañana. ¿Liberar a todos los esclavos de la isla? Suspiró Euron en silencio, tamborileando inconscientemente con las yemas de los dedos sobre la fría mesa de piedra. La idea en sí estaba llena de bondad, pero la realidad era un cruel arrecife. Las minas de hierro de Pique, los pozos volcánicos de Greatuik, las salinas de Saltillo, estos duros trabajos que sostenían la frágil subsistencia de las Islas del Hierro recaían ahora principalmente sobre los hombros de los esclavos. Si los liberaban, ¿quién empuñaría los pesados picos? ¿Quién se expondría al abrasador calor de las salinas? ¿Acaso esperaba padre que los señores de las Islas del Hierro, acostumbrados a pagar con hierro y navegar en barcos vikingos, se arremangaran de inmediato y se pusieran a extraer sal? La economía colapsaría en un instante, con una devastación mayor que la de cualquier tormenta. ¿Abandonar por completo las viejas costumbres? Eso sería atacar los cimientos mismos. Euron admitía que las viejas costumbres eran bárbaras, insostenibles y una de las principales causas de la pobreza de las Islas del Hierro. Pero su padre parecía haber olvidado, o tal vez subestimado, la importancia del dinero del hierro para la gran mayoría de las familias de los hijos del hierro. Era más que una forma de supervivencia. Era parte integral de su linaje, entretejida en su propia esencia, un núcleo de honor y fe. Cortar este cordón umbilical económico, sostenido durante milenios, sería como drenar el 80% de la sangre vital de las Islas del Hierro. ¿Hacia dónde se dirigirían la ira y la confusión de estos capitanes y marineros, privados de sus objetivos de saqueo y de su legítima fuente de ingresos? Probablemente no a las minas de oro Lannister, sino a la propia Pique. ¿Invitar a los septones de los 7 a las islas? ¿Difundir la fe de los 7? Euron era un hombre sin fe, o tal vez sin creer en ningún dios. Cualquier dios que le ofreciera un beneficio era considerado bueno. La fe del dios ahogado había echado raíces en estas tierras marinas durante milenios. Había moldeado las almas de los hombres del hierro, sus lemas, su forma de vida e incluso su singular concepción de la muerte. ¿Acaso mi padre creía que unos cuantos septones con túnicas de seda, aferrados a la Biblia de las 7 estrellas, recitando unas cuantas oraciones sobre las rocas, podrían hacer que esos sacerdotes ahogados, recién bautizados por las gélidas aguas del mar, obedecieran su mandato? ¿Que podrían persuadir a los hombres del hierro, acostumbrados a luchar contra las olas y a buscar la gloria en el saqueo, a rezar con devoción al padre y a la madre? Era una mera fantasía. Es más, incluso si los hombres del hierro se convertían, ¿qué importaba? Los arraigados prejuicios de Poniente lo verían como una muestra de hipocresía, un burdo disfraz para una guarida de piratas bárbaros. ¿Acaso los nobles de desembarco del rey, los caballeros del dominio y los señores del norte abrirían de repente los brazos y acogerían a los hombres del hierro como hermanos devotos solo porque las Islas del Hierro hubieran aceptado a los 7 dioses? No, solo se burlarían, o tal vez incluso se volverían más cautelosos, alerta ante las nuevas tácticas de estos monstruos marinos de hierro con piel de cordero. Abrir los puertos fue una de las pocas ideas verdaderamente brillantes del plan de mi padre. Las Islas del Hierro necesitan conexiones con el mundo exterior, el flujo del comercio. Sin embargo, el prejuicio es una montaña más alta y fría que la isla de la Marea Negra. En la mente de todos los mercaderes de los 7 reinos, las palabras Islas del Hierro siempre están etiquetadas como guarida de piratas, aguas peligrosas y viajes sin retorno.
Mi padre abrió los puertos y erigió faros, pero ¿qué barco mercante, cargado de mercancía, se atrevía a jugarse la vida y la propiedad a la buena voluntad de los hombres del hierro? ¿Quién podía garantizar que su barco no sería hundido por la noche? ¿Quién podía confiar en que los hombres del hierro, con sus ojos penetrantes y cicatrices, apostados en los muelles, no desenvainarían sus hachas en cualquier momento? Sin la base de la confianza, incluso el mejor puerto no es más que un amarre vacío, escuchando el inútil chapoteo de las olas. Mi padre era demasiado impaciente. Vio la luz seductora al final del camino, pero ignoró el camino espinoso y turbulento que le esperaba. Intentó romper grilletes milenarios a mazazos, sin considerar jamás que el martillo podría antes destrozar el arrecife sobre el que se encontraba. La reforma requiere la paciencia de desenredar un hilo, la precisión de un cirujano y la sabiduría de hervir una rana en agua tibia. Euron dirigió la mirada por la ventana hacia el mar turbio. El verdadero cambio debe proceder como la marea que erosiona un arrecife, lenta pero inexorablemente. No vuelca el barco entero de golpe, sino que implica ajustar las velas con discreción, reemplazar con cuidado la madera podrida de la quilla y abrir pacientemente nuevos afluentes a lo largo del rumbo. Se requiere tiempo, estrategia y pruebas paso a paso de que el nuevo camino puede, en efecto, ofrecer mayores riquezas que el antiguo. Se necesitan beneficios tangibles y mayor poder para persuadir, dividir y, en última instancia, desplazar esos arrecifes obstinados. Su padre quería llegar al final directamente, pero Euron vislumbró un viaje largo, cuidadosamente trazado y cauteloso. Lo que necesita este destartalado barco de las Islas del Hierro no es una tormenta devastadora, sino un navegante experto que sepa aprovechar las mareas y la dirección del viento para guiarlo con cuidado lejos del peligroso escollo llamado Camino Antiguo. Si quieres que alguien se mueva, primero debes ponerle una piedra más cómoda bajo los pies. Cuando Euron le preguntó a Lysa si había alguna manera de convencer a su padre, Lysa respondió: es el rey de las Islas del Hierro y tu padre. Aunque solo lo he visto una vez, presiento que está muy solo. Alrededor del rey Kuren no hay ningún hombre sabio que ocupe su lugar y se preocupe de verdad por él. Solo hay disputas, peleas, oposición y gritos. Cuando uno está en las montañas, a menudo no puede ver el panorama completo. Quizás solo haga falta alguien que pueda disipar la niebla con calma, y el rey verá todo el futuro. Euron sonrió y dijo: tiene sentido. La pesada puerta de roble del estudio del patriarca en pique se entreabrió, y Euron Greyjoy, de 5 años, se deslizó dentro y cerró la puerta rápidamente tras de sí. La habitación estaba impregnada del fuerte olor a sal marina y una densa sensación de cansancio. Coron Greyjoy estaba de espaldas a la puerta, frente al enorme ventanal arqueado, contemplando el mar plomizo y agitado, con los hombros ligeramente caídos. «Padre». La voz de Euron era suave, con una claridad infantil, rompiendo el denso silencio justo a tiempo. Coron no se giró, solo emitió un leve HMM, la última sílaba con un dejo de fastidio. Euron entró y cerró la puerta con cuidado. No se acercó directamente como de costumbre, sino que se detuvo junto a la enorme mesa en el centro de la habitación, repleta de mapas y pergaminos. Necesitaba cierta distancia, un poco de escenario. Mamá dijo y que Lord Tamborilero y los demás te habían vuelto a enfadar hoy. Euron no formuló una pregunta, sino que lo afirmó, con una preocupación apenas perceptible, propia de su edad. Coron finalmente se giró. Las profundas arrugas de su rostro se acentuaron aún más en la penumbra, sus ojos cansados pero penetrantes. Vio a su joven hijo, y vio en sus ojos una serenidad impropia de su edad. A veces, ese silencio lo reconfortaba, y otras, inexplicablemente, lo inquietaba. Unos viejos chochos con el cerebro salado. Gruñó, golpeando el marco de la ventana con el puño, haciendo vibrar el cristal. Solo ven el pescado salado y la chatarra robada que tienen delante. No tienen ni idea de dónde reside el futuro de las Islas del Hierro. Euron escuchó en silencio, esperando a que la ira de su padre se calmara antes de hablar despacio, con voz firme. Padre, tienes razón. Las Islas del Hierro necesitan un cambio. Primero confirmó la visión de su padre, el punto clave que Lysa había recalcado. Primero confirmar, luego guiar. La mirada de Coron se posó en su hijo menor, escrutándolo. ¿Ah, sí? ¿Tú también lo crees? Sí. Euron dio 2 pasos al frente, sus ojos heterocromáticos pareciendo especialmente profundos en las sombras. Pero padre, ¿te has planteado alguna vez y cómo cambia el mar la forma de los arrecifes? ¿Mediante el golpeteo repetido y violento, o mediante la erosión silenciosa de las mareas año tras año? Coron frunció el ceño, claramente sorprendido de que su hijo hiciera tal analogía.
Euron no se detuvo. Debía mantener el ritmo. Cuando los granjeros del continente recuperan tierras baldías, no piensan en excavar la montaña entera en un día. Primero despejan un pequeño terreno, siembran semillas, esperan a que germinen y cosechen, y demuestran que esa tierra puede alimentar a la gente. Entonces, más gente estará dispuesta a unirse y recuperar áreas más grandes juntos. Caminó hacia la mesa y señaló con el meñique la ubicación de las Islas del Hierro en la carta náutica. Nuestras Islas del Hierro son como el páramo más duro de masticar. Querrás hacerlas tan fértiles como el río adentro de una sola vez, lo cual es estupendo. Pero el tío Drogo y los demás, y el hermano Balón, son de los que están acostumbrados a la naturaleza salvaje y temen al cambio. Si les pides que dejen las hachas y cojan las azadas de inmediato, solo pensarán que estás loco, o que has traicionado al dios ahogado. Los ojos de Colem brillaron, como si saboreara las palabras de su hijo. El dios ahogado nos dio el lema. Quienes han muerto jamás mueren, deben resucitar. La voz de Euron se elevó ligeramente, con una extraña certeza que parecía resonar con aquel ser ancestral. Pero el dios ahogado no dijo que esta resurrección debiera hacerse a la antigua usanza. Quizá, usar mejor hierro para construir barcos más fuertes, emplear métodos más ingeniosos para llenar los almacenes de comida, usar una fuerza mayor para silenciar a todos aquellos que se burlan de las Islas del Hierro. Esta es la verdadera resurrección que el dios ahogado quiere que los hombres del hierro demuestren en esta era. ¿Acaso esto no demuestra aún más la gloria del dios ahogado que simplemente robar unas cuantas bolsas de oro o capturar unos cuantos esclavos? Coren pareció contener la respiración. Nunca lo había considerado de esa manera. El dios ahogado, un nuevo camino. Sus penetrantes ojos se clavaron en su hijo menor. Padre, no necesitamos liberar a todos los esclavos de inmediato. Pero primero podemos probar con algunas minas o salinas en Ciudad Pique, justo delante de tus narices. Dales una pequeña esperanza a los esclavos más diligentes y obedientes. Por ejemplo, si trabajan sin falta durante 5 años, o aprenden un oficio, pueden convertirse en ciudadanos libres, o incluso recibir una pequeña parcela de tierra árida para cultivar. Muéstrales la promesa, y trabajarán como si no hubiera un mañana. Una vez que la producción de sal de Ciudad Pique aumente de verdad y sus almacenes rebosen, ¿acaso no sentirán envidia los señores de las otras islas? Vendrán a preguntarte cómo lo hiciste. Las viejas costumbres, el hierro de pago es la gloria de nuestros antepasados. Deshacerse de todo eso de golpe es como tirar los huesos de nuestros antepasados al mar. Naturalmente, nadie puede soportarlo. Pero podemos hacer algunos cambios. Los ojos de Euron brillaron con una mirada astuta. Por ejemplo, podríamos prohibir que los barcos largos asaltaran los mercantes que enarbolan las banderas de los 7 reinos. Eso nos ahorraría muchos problemas. Pero esos nidos piratas en los peldaños de piedra, esos barcos que transportan carga viva en la bahía de los esclavos y asaltémoslos. Eso no es abandonar las viejas costumbres, es limpiar la basura del mar, un acto justo que incluso el dios ahogado aprobaría. Parte del botín se distribuirá entre la tripulación y parte se te dará a ti. Úsalo para comprar comida, madera e incluso contratar a un buen herrero para que enseñe a nuestra gente. Se llama usar la sangre de nuestros enemigos para nutrir nuestras raíces. Septones de los 7 y Euron negó levemente con la cabeza. Una situación forzada no durará. El dios ahogado ha vivido en las Islas del Hierro durante miles de años. No se le puede simplemente expulsar. En lugar de que desembarquen y provoquen a los sacerdotes ahogados, ¿por qué no enviamos a unos cuantos aprendices ahogados a la ciudadela de Antigua? Pensando a la inversa, tomando la iniciativa. Que aprendan a llevar la contabilidad, a construir barcos, a curar enfermedades. Cuando regresen, serán el testimonio perfecto del dios ahogado y del conocimiento. Los hombres del hierro escucharán con más facilidad lo que tengan que decir. Eso será mucho más efectivo que 10 septones de los 7 en los muelles cantando. Abrir los puertos es una idea brillante, padre. Dijo Euron con genuina admiración. Pero para atraer a los barcos, no basta con abrir las puertas de par en par. Debemos convencerlos de que no serán descuartizados como carnada una vez dentro. Podemos hacer 2 cosas primero. Primero, establecer una pequeña zona segura en Puerto Pique, custodiada por nuestros guardias de mayor confianza. Cualquier hombre del hierro que se atreva a usar la fuerza en esta zona segura será considerado un traidor a nuestra familia. Segundo, encontrar a 1 o 2 mercaderes audaces que hayan comerciado con sal y hierro con nosotros en algunas ocasiones, y ofrecerles protección especial e impuestos extremadamente bajos, tal vez incluso permitiéndoles abrir un pequeño almacén en la zona segura.
Que traigan la noticia de que el comercio en las Islas del Hierro es seguro. Que corra la voz, y siempre habrá mercaderes dispuestos a intentarlo, dispuestos a arriesgar sus vidas. Un solo barco que regrese sano y salvo y completamente cargado será más efectivo que 100 gritos de hemos cambiado. Concluyó Euron, con el pecho ligeramente hinchado. Los únicos sonidos en el estudio eran el crepitar de la leña en la chimenea y el leve murmullo de las olas. Levantó la vista hacia su padre. Sus ojos heterocromáticos, claros y resueltos, aguardaban el veredicto. Kellen Greyjoy contempló a su joven hijo durante un largo rato. El cansancio pareció desvanecerse de su rostro, reemplazado por una expresión profunda, una mezcla de sorpresa, complejidad, esperanza renacida y griega. Un atisbo de escrutinio indescriptible. Este niño, sus ideas eran tan claras, tan astutas, y a la vez tan precisas. El problema que señalaba era precisamente donde él se había golpeado la cabeza y sangrado. El camino que proponía, aunque lento, parecía más factible y con menos probabilidades de causar consecuencias devastadoras. La voz de Kellen sonó un poco ronca. Caminó lentamente hacia el escritorio y se sentó, tamborileando inconscientemente con los dedos sobre la mesa. ¿Se te ocurrió esto solo? ¿O alguien te lo enseñó? Formuló la pregunta clave. Lisa me dijo que cambiar los corazones de la gente es como cocinar una olla de sopa vieja. Si se cocina demasiado, se quema, pero si se deja cocer a fuego lento, queda sabrosa. Sus palabras me iluminaron, y desde entonces he reflexionado mucho sobre ello, respondió Euron con sinceridad. Quiero ayudarte, padre. No quiero verte irritado por ellos cada día, ni quiero ver a las Islas del Hierro empobrecidas para siempre. Lisa. La jovencita que habla 7 idiomas. Curren respiró hondo y exhaló pesadamente, como para vaciar la ira contenida en su pecho. Se recostó en su silla, con la mirada fija de nuevo en el mar siempre inquieto que se extendía tras la ventana, pero esta vez, parecía haber algo diferente en sus ojos. Cocer a fuego lento, y repitió la palabra en voz baja, como si masticara un trozo de tocino duro, intentando saborear un nuevo gusto. Quizá y sea más sensato que mis viejos huesos golpeándose la cabeza contra las rocas. Miró a Euron y, finalmente, una sonrisa cansada pero sincera de aprobación apareció en su rostro. Probaré esta sopa de cocción lenta. Aunque el rey Coren no tomó una decisión de inmediato, Euron supo que su padre había captado su consentimiento tácito. Cuando estaba a punto de marcharse, Coren dijo de repente: a partir de mañana, irás conmigo al consejo. Las palabras de Qhorin, a partir de mañana, vendrás conmigo a la sala del consejo, fueron como una piedra arrojada a un estanque estancado, removiendo 1000 olas en el interior de Euron. El breve silencio del estudio se rompió con aquella repentina decisión. El aire pareció congelarse, incluso las llamas danzantes en la chimenea parecieron contener la respiración. Euron levantó la cabeza de golpe, y sus ojos de extraños colores, el izquierdo, un abismo que devoraba la luz. El derecho, hielo congelado en vísperas de tormenta, por primera vez ante su padre, revelaron un asombro puro e infantil. 5 años. La sala del consejo. Incluso a su hermano Balón, el heredero que había desafiado las olas en un dracar a los 15, solo recientemente se le había permitido asistir a alguna que otra sesión. ¿Estaba loco su padre? ¿O se había tomado tan en serio sus palabras infantiles sobre arrecifes y mareas? Qhorin captó la sorpresa de su hijo. Su sonrisa, cansada pero asombrada, se ensanchó un poco, teñida de una pizca de anticipación propia de las Islas del Hierro, casi cruel. ¿Qué? ¿Asustado? Se irguió, su alta figura se extendía bajo la luz parpadeante del fuego, proyectando una sombra que casi envolvía por completo a Euron. Emanaba una autoridad indiscutible, tan sólida como un arrecife. ¿Dónde está esa aura de dominar el mundo, de hablar de arrecifes y mareas, mi pequeño monstruo marino? Dio un paso más cerca, con voz baja pero cada palabra resonando con fuerza. ¿No quieres ayudarme? ¿No quieres verme irritado por esas piedras saladas todos los días? Pues ven. Comprueba con tus propios ojos lo duros que son realmente los arrecifes de las Islas del Hierro. Escucha con tus propios oídos cuántas dagas envenenadas se esconden en esas voces que temen al cambio. Sentarte en tu estudio, estudiando mapas y calculando las mareas, no será suficiente. Aquello no era una negociación. Era una orden. Era el rey de Piedramar de las Islas del Hierro poniendo a prueba a su heredero, aunque este heredero no dejaba de ser el segundo hijo, un niño de 5 años.
Los ojos de Coren eran tan afilados como el acero valirio, como si quisieran desgarrar la piel de Euron, arrancar la sabiduría enigmática y el disfraz que ocultaba su alma, para ver qué monstruo o milagro se escondía en su interior. Euron abrió la boca, pero tenía la garganta seca, como si la sal marina le hubiera obstruido la garganta, incapaz de articular palabra. Percibió el peso de las palabras de su padre. Una confianza, una prueba, y una fuerza invisible que lo arrastraba al corazón del gélido torbellino del poder. La sala del consejo no era un campo de entrenamiento pavimentado con sal marina. No había el nítido choque de espadas de madera, solo el silencioso destello de las hojas, palabras venenosas y cálculos fríos capaces de destrozar a una persona. Instintivamente, apretó sus pequeños puños, clavándose las uñas en las suaves palmas, provocándole un agudo escozor, y solo entonces pudo mantener la gélida compostura en su rostro. Sí, padre. Oyó resonar su propia voz, clara y nítida, pero a la vez tensa como una cuerda de arco, con un temblor apenas perceptible. Observaré y escucharé con atención. Kuren asintió con satisfacción, como si hubiera realizado una jugada estratégica crucial. Muy bien. Ahora, regresa y prepárate. Mañana, enfatizó, como quien clava clavos en un barco, no llegues tarde. Agitó la mano, dejando escapar el aroma salado de la brisa marina, y volvió a girar la cabeza, mirando de nuevo por la ventana el mar inquieto, con sus oscuras olas meciéndose en el crepúsculo. Para él, esta decisión trascendental parecía tan mundana como ordenar a un dracar zarpar. Euron prácticamente se alejó flotando del estudio, envuelto en humo y una pesada presión. La fría piedra del pasillo rozó su mejilla ligeramente acalorada, devolviendo su mente agitada a la realidad. Lisa, como una sombra silenciosa, había estado esperando en silencio en las penumbras del pasillo, como si formara parte de aquel antiguo castillo de piedra. Sus ojos esmeralda permanecían serenos en la tenue luz, reflejando el tenue resplandor de las lámparas de pared, como si hubiera previsto la tormenta. «Amo». Su voz era tan suave como la brisa marina rozando el arrecife. «Ve», dijo que fuera a la sala del consejo mañana. La voz de Euron era baja, con un dejo de desconcierto que ni él mismo alcanzaba a comprender del todo, y un atisbo de emoción oculta por encontrarse en el ojo del huracán. Un destello de comprensión cruzó los ojos de Lisa, para luego ser cubierto por una calma más profunda, como la de un pozo ancestral. La marea golpea el arrecife, y este acabará revelando su verdadera aspereza, susurró, como enunciando una ley inmutable de la naturaleza. ¿Estás listo? Mira, escucha y griega. Guarda silencio. ¿Silencio? Euron frunció el ceño, confundido. El centro de la tormenta suele ser el lugar más tranquilo. Lisa hizo una leve reverencia, un gesto humilde pero perspicaz. Antes de aprender a provocar una ola destructiva, aprende primero a mantener el equilibrio en tu propia barca entre las poderosas olas. Observa más, escucha más, piensa más. Las palabras a veces son los remos más inútiles, capaces incluso de atraer tiburones, sobre todo entre un pueblo acostumbrado a hablar con hachas. Euron reflexionó en silencio sobre las palabras de Lisa. Silencio y, murmuró, mientras la oleada de asombro en sus extraños ojos se desvanecía gradualmente, reemplazada por una calma concentrada, casi como la de un cazador al acecho. Lisa tenía razón. La sala del consejo era una arena más traicionera que cualquier campo de batalla. Aún era demasiado débil. Blandir imprudentemente el hacha de las palabras solo revelaría prematuramente su posición y lo convertiría en el blanco de todas las flechas. Necesitaba ser como un pulpo entre las rocas, ocultándose y observando, aprendiendo la astucia grabada en las arrugas del rostro de cada señor, discerniendo el filo oculto en cada discurso aparentemente pacífico y descifrando el pacto tras cada silencio significativo. Necesitaba ser, como había dicho Lisa, el centro del vórtice de la tormenta, el punto más tranquilo y lúcido. Sin embargo, esta tranquilidad buscada deliberadamente estaba destinada a no hacerse realidad jamás en la turbulenta noche de pique. Aquel día, entrada la noche. La noche era tan oscura como la tinta, espesa e impenetrable. Solo la brisa marina salada gemía contra los fríos muros de piedra de pique. En la sombra de la ventana trasera de la armería, una pequeña figura se aferraba a la áspera pared, dormida como una salamanquesa. A través de la estrecha rendija de la ventana, Euron divisó con claridad la escena en el arrecife. El altar del dios ahogado. Su hermano mayor, Balón, permanecía sin camisa en el agua hasta las rodillas, con las frías olas golpeando sus tensos músculos de las pantorrillas. Un tatuaje reciente en su ancho pecho se retorcía bajo la tenue luz de la luna y el parpaleo de las antorchas.
Un dracar surcando las olas, con las velas ondeando, el casco expulsando una débil llama verde, sus mástiles retorcidos forjados con montones de huesos. A ambos lados del altar, dos muchachas descalzas permanecían de pie, con el agua llegando hasta sus esbeltos tobillos. Sus supuestamente magníficos vestidos de seda verde estaban completamente empapados por el agua salada, adhiriéndose a sus jóvenes cuerpos y delineando sus curvas vulnerables como una segunda piel pálida. La voz del viejo sacerdote resonó como una cadena oxidada en un arrecife. ¿De dónde sois? Del sol, lanza del sol. La voz de la chica alta temblaba incontrolablemente, y unos pocos granos de arena roja de Dorne brillaban débilmente a la luz del fuego a través de su cabello rizado, los últimos vestigios de su tierra natal. Estás muerta. La fría vara de hierro, con indiscutible autoridad, golpeó con fuerza la frente tersa de la muchacha, acompañada de un sutil siseo a carne quemada y un olor a quemado, dejando una marca sangrienta que simboliza el renacimiento. Ahora renacida, la esposa del hombre del hierro. Cuando la pesada vara de hierro se volvió hacia la segunda muchacha, más pequeña, la mirada de Euron se fijó de repente en su esbelto cuello. Una exquisita cadena de plata reflejaba una luz fría a la luz del fuego. Era la cadena de plata más famosa de Lannisport. El collar del ruiseñor, con cada delicado eslabón grabado con un nombre diferente, parecía una medalla de su insoportable pasado. Como si presintiera una mirada indiscreta, la muchacha alzó la cabeza justo cuando la vara de hierro estaba a punto de caer. Sus ojos ámbar, un regalo del sol de las islas del verano, estaban ahora llenos de miedo y una alerta casi bestial. Aún más perturbador era su ojo derecho, envuelto en una película blanca y turbia, como una vejiga de pez perforada, cuyo reflejo sombrío reflejaba las llamas parpadeantes. Estás muerta. Repitió el viejo sacerdote, marcando la frente de la muchacha con una piedra. Ahora renaces como la esposa del hombre del hierro. ¿Has visto suficiente? La voz de Balón, como un ancla helada, resonó en los oídos de Euron sin previo aviso. No tuvo tiempo ni de girarse antes de que una fuerza descomunal, con un fuerte olor a mar y sudor, lo agarrara por el cuello y lo sacara a la fuerza de detrás de la ventana donde se había escondido. Acto seguido, un puño, azotado por un viento huracanado, le golpeó con fuerza en la cara. ¡Uf! Gimió Euron, su pequeño cuerpo cayendo como una cometa sin cuerda sobre la afilada arena de la playa. Su boca se llenó al instante del fuerte olor a óxido y agua salada, y la mitad de su mejilla ardía de dolor. Tras un mes de cautiverio, los dos hermanos se encontraban por primera vez. Aquel puñetazo era la venganza de Balón. Aunque se había contenido, aún dolía, maldito. La imponente figura del varón se cernía sobre él, impregnada del frío y húmedo olor a agua de mar. Agarró bruscamente a Euron por el cuello oscuro, como quien saca un pez varado. De cara al altar, le espetó. ¿Te ha dejado tu padre espiar? La voz de Balón era extremadamente grave, pero resonó como un trueno sobre las rocas, y cada palabra estaba teñida de hielo. Lord Shron está ocupado contando la compensación en oro de la gente de Braavos, y no puede prestar atención a donde anda haciendo el tonto su listillo hijito. Abre los ojos y mira bien, mocoso. Cuando los hombres del hierro se casan, no intercambian lana y oro en el mercado. Nosotros los robamos. Esta es la sal y el hierro que corre por las venas de los Greyjoy. Junto al altar, el viejo sacerdote sujetó la barbilla de la muchacha dormiense y le vertió a la fuerza en la garganta un gran cuenco de agua salada, turbia y fría, con olor a muerte. Los inútiles forcejeos de la muchacha se perdieron entre el rugido de las olas, y sus desgarradores toses y sollozos fueron cruelmente desgarrados por la brisa marina. Me golpeaste, así que considéralo un castigo por la última vez. Ahora, bájame. Tengo algo que discutir. Euron palmeó la mano de Balón con calma y dijo. Hermano, mi padre me pidió que fuera a la sala del consejo mañana. La sala del consejo. Balón sonrió, su risa, antes violenta, congelada en un instante, como si la hubiera congelado el hielo. Bajó la cabeza, con la mirada fija en Euron. Su voz se volvió aún más grave, como el trueno amortiguado que cobra fuerza en las profundidades de las nubes antes de una tormenta, rebosante de un peligro increíble. Papá, está loco de verdad. Sus dedos, aferrados al cabello de Euron, se apretaron inconscientemente, causándole un dolor punzante. Mocoso, ni siquiera puedes levantar la espada más ligera. ¿Qué piensas hacer allí? ¿Vas a hacer el ridículo delante de esos viejos zorros como Drog? ¿Vas a demostrarles a todos los capitanes de las Islas del Hierro que el segundo hijo de los Greyjoy no es más que un bastardo con puras palabras? Euron escupió un chorro de sangre,
tragándose el dolor mientras forzaba una sonrisa indiferente. La sala del consejo no es un salón de combates. ¿Acaso necesitas descuartizar gente con una espada? Tonterías. Balón se incorporó de golpe, su cabello negro ondeando como algas al viento, su furia intensificándose aún más. Tu astucia puede que funcione delante de un niño de 3 años. Pero la sala del consejo. Eso es la guarida de un lobo. Un lugar más frío que el altar del dios ahogado. Esos viejos, sus venas no están llenas de sangre, sino de hielo y veneno. Te destrozarán, piel y huesos, y te engullirán entero, sin dejar rastro. Solo para burlarse de su padre y humillar a Greyjoy. Su voz, bajo la furia, se tiñó de repente de una sutil impaciencia que Euron jamás le había oído. ¿Qué política puede entender un niño de 5 años? ¿De qué puede hablar? Hay un cuchillo escondido tras cada palabra que dice. ¿Entiendes? En realidad, no pasa nada, dijo Euron, intentando recuperar el equilibrio tras haber sido alzado y suspendido en el aire, con la voz lo más firme posible. Escuchar también es aprender. Observa más, escucha más. Tarde o temprano, nosotros también seremos señores, y deliberar, es parte de lo que tenemos que aprender. Hizo una pausa, sus extraños ojos encontrándose con los llameantes de Balón con un dejo de curiosidad. ¿Te preocupas por mí? Me preocupa la reputación de la casa Greyjoy. Replicó Balón, como una foca a la que le hubieran pisado la cola. Su voz se elevó, pero inconscientemente aflojó un poco el agarre en el cabello de Euron. Frustrado, lo arrojó sobre la grava, se giró y pateó un barril de vino vacío que había cerca. El barril cayó con un fuerte golpe sordo. Padre está poniendo nuestra dignidad, la majestad del rey de Piedramar, en la picota para que esos bastardos la destrocen. Le dio la espalda a Euron, con los hombros tensos por la ira, pero su voz se fue apagando, presa de una profunda sensación de derrota. Me temo que tú, mocoso e ignorante, te asustarás hasta las lágrimas al ver a esos viejos, entonces, todas las rocas de las Islas del Hierro se reirán de nosotros, diciendo que el hijo de Corren, es un cobarde que se orinó encima al ver el viento y las olas. Sus ojos volvieron incontrolablemente a la escena de hacía 3 años. En el campo de entrenamiento blanco y salado, Euron, de 3 años, era golpeado repetidamente por la pesada espada de madera, su pequeño cuerpo golpeando contra la dura piedra. Los moretones morados resaltaban especialmente sobre su piel clara, pero en esos malditos ojos, uno negro y otro azul, siempre ardía un fuego obstinado que hacía sentir dolor incluso a Balón. Ese chico podía ser molesto y decir cosas difíciles de entender, pero, nunca fue un cobarde. Euron soltó una risita, se limpió la sangre de la comisura de los labios, se puso en pie con dificultad y miró el perfil tenso de Balón. Por eso he venido a verte, mi buen hermano. Para ir a la Cámara del Consejo, ¿hay alguna norma a la que deba prestar especial atención? ¿A qué señores es mejor ni mirar? ¿Qué temas son campos minados que no se deben tocar? Enséñame. ¿Y a mí qué me importa? Interrumpió Balón con furia, girándose bruscamente con la mirada, como si quisiera devorar a Euron. Su pecho se agitaba violentamente, esforzándose por reprimir la ira que lo invadía. Miró a Euron con furia, con la mirada clavada al arrecife que tenía detrás. Tras respirar hondo un par de veces, pareció agotar todas sus fuerzas y, entre dientes apretados, pronunció una orden tan fría como el hierro de las profundidades marinas, palabra por palabra. Silencio. No digas tonterías. Inhaló profundamente el aire nocturno, sangriento y salado, y añadió con voz firme que no dejaba lugar a dudas. No. No hables. Cierra la boca. Cállate. Y no llegues tarde. Din. Encontrada la Cámara del Consejo, gana 10 puntos. El sistema del Rey Pirata. Es el arma secreta más poderosa de Euron. Con cada nueva ubicación, los puntos se acumulan y el mundo se despliega con claridad, como un mapa. Las áreas exploradas se revelan con todo detalle, mientras que las inexploradas permanecen envueltas en una espesa niebla negra, esperando que los pasos de Euron las iluminen. Ahora, la inmensidad de Pique se extiende ante Euron, como una antigua carta náutica empapada en sal. Con las coordenadas de la Cámara del Consejo recién desbloqueadas, emergen detalles. Las toscas paredes de piedra, el estandarte del monstruo marino que cuelga, la silla de piedra negra de su padre, el rey Corren, los montones de botín saqueado en los rincones, incluso las manchas de vino que dejaron los líderes de las Islas del Hierro al beber son claramente visibles. Más allá, las áreas inexploradas permanecen veladas por la niebla. Astilleros, armerías, salinas, las minas de hierro de la isla de la vieja Wick, cada una representa puntos y recursos potenciales.
Los puntos significan poder. Euron no llegó tarde. Incluso antes de que la luz del día disipara por completo la densa niebla de los arrecifes de pique, su doncella Lisa, con sus manos hábiles y serenas, ya lo aseaba con esmero. Sobre su impoluta túnica de terciopelo verde oscuro, el monstruo marino Greyjoy, bordado en oro, brillaba tenuemente en la penumbra, con los colmillos y las garras al descubierto, como proclamando su innegable presencia. Estaba sentado erguido en un pequeño asiento al final de la larga mesa de la sala del consejo, justo a la derecha del asiento principal. Su pequeña figura se mantenía recta, esforzándose por imitar la compostura de su padre. El maestre Clegón, con los labios apretados, permanecía en las sombras a su izquierda, con expresión preocupada. Sus huesudos dedos jugueteaban nerviosamente con los eslabones de su collar de maestre. Lisa, como una planta marina mimetizada con el entorno, permanecía en silencio más a la derecha, con la mirada baja, como una mera sombra en un rincón. Había llegado demasiado pronto. Mi padre, el rey Collen, aún no había llegado. La fría y vacía sala del consejo solo se interrumpía por el crepitar de los leños frescos en la chimenea y el susurro de la brisa marina que se colaba por las rendijas de las ventanas de piedra. Sin embargo, este silencio pronto se rompió. Las pesadas puertas de roble se abrieron una y otra vez, trayendo consigo el singular olor a mar y el aire gélido de las diversas islas del hierro. Dunstan, conde de Drumdegreatuik, entró con la imponente presencia del volcán de su isla, sus pesadas botas de cuero resonando contra el suelo de piedra. Guimón, conde de Portley de Saltillo, tenía la mirada penetrante de una morena oculta entre los arrecifes. Belón, conde de Blacktace de Blacktide, lucía la solemnidad de un sacerdote, haciendo girar entre sus dedos un collar de cuentas de madera brillante del dios ahogado. Sus asistentes y portavoces también tomaron posición a ambos lados. La llegada de tantas personas llenó instantáneamente la vasta sala del consejo con una presión invisible y el penetrante aroma a sudor, alcohol y sal marina. Ojos llenos de asombro, desprecio, curiosidad e ira manifiesta, como fríos tentáculos, emanaban de la luz parpadeante de las tenues lámparas de aceite y se enroscaron alrededor de la pequeña figura al final de la larga mesa, ataviada con las impolutas ropas de un monstruo marino. El aire pareció solidificarse en una espesa sopa de algas. ¡Ja! Exclamó Dunstan Drogmru, el primero en romper el silencio. Agarró la tosca taza de barro que tenía delante y bebió un largo trago de la cerveza barata, haciendo que su nuez de Adán rodara con un fuerte sonido al tragar. Su voz ronca, como papel de lija raspando un arrecife, arremetió contra Hermund Bodley, que estaba a su lado. Miren. Un niño apenas destetado, apenas desarrollado, sentado aquí. ¿Qué se cree que es la cámara del señor de Piedramar? ¿Un castillo de arena para que un bebé juegue a las casitas? Alzó la voz deliberadamente, asegurándose de que todo el salón lo oyera. Cada palabra resonaba como un látigo templado en sal, arremetiendo contra la autoridad de Greyjoy. Jimón Bodley se frotó la escasa barba y soltó una risita burlona, una mueca baja y despectiva, como una serpiente marina deslizándose sobre la arena mojada. No tiene por qué ser malo, Dunstan. Es una buena oportunidad para que todos abran los ojos. Su mirada siniestra recorrió la sala, deteniéndose finalmente en Euron. ¿Qué le pasa por la cabeza a nuestro patriarca, tan obsesionado con ser un reformador? Si este mocoso se atreve a decir tonterías en este lugar sagrado, HMPH. La sílaba final estaba cargada de fría anticipación y amenaza. Belón Blacktace destacaba. No se unió a las burlas, sino que colocó solemnemente sobre la mesa frente a él una pequeña talla de madera pulida del dios ahogado. Juntó las manos, cerró los ojos y susurró, con voz cargada de una preocupación casi compasiva. Oh, Dios ahogado, escucha la confusión de tu humilde siervo. ¿Es este un decreto tuyo, que presagia un camino de renacimiento? Oh, un heraldo del caos y la marea ominosa que pronto inundará las islas del hierro. Los ojos de ese niño, uno negro, otro azul, como la noche desgarrada y el abismo helado, agitan olas de inquietud en el mar tranquilo de mi alma. Su plegaria fue más bien una declaración, implantando silenciosamente una duda basada en la fe en los corazones de los señores presentes. Esos comentarios deliberadamente reprimidos, el desprecio manifiesto y las dudas basadas en la fe, como olas frías, lamían las defensas de Euron. Podía sentir la ansiedad casi palpable del maestre Clegane a sus espaldas, y oír la respiración imperceptible de Lisa, tan firme como el mar profundo, en las sombras. Un recordatorio silencioso. Silencio y observación. Es una barbaridad entrar en la cámara del consejo con 5 años.
replicó Euron en silencio, con los ojos heterocromáticos bajos, sus largas pestañas ocultando la turbación interior. Sus pensamientos recorrían a toda velocidad el extenso pergamino de la historia de Poniente. El rubio Joffrey I en el trono de hierro de desembarco del rey, coronado a los 12 años, había sacudido los 7 reinos hasta sus cimientos, cada una de sus insensatas decisiones manchada con la sangre de su pueblo. Lyanna Mormont, la niña oso de Isla del Oso, había ido a la batalla a los 10 años, haciendo honor al lema familiar de mantenerse firme. Había ocupado el lugar de su padre y su hermano caídos en la cámara del consejo de la casa Mormont, dando órdenes con su dulce voz. Robb Stark, el joven lobo del norte, a los 15 años, había portado el estandarte del lobo guardo y marchado contra desembarco del rey, infligiendo una amarga derrota incluso a Tywin Lannister en el campo de batalla. Y luego estaba Invernalia, cuando los Stark marcharon al sur, solo el joven Bran Stark se quedó atrás. ¿Acaso no había presidido él la mesa, acompañado por el maestre Lurin, resolviendo disputas en el norte? Innumerables veces. Que figuras jóvenes aparecieran en el centro del poder no era nada nuevo en Poniente, una tierra impregnada de leyenda y crueldad. La única diferencia radicaba en si el destino los arrojaba sin piedad al tumulto o, como él, si su padre los arrastraba al ojo del huracán. Estas objeciones rugían en la mente de Euron, a punto de escapársele de los labios. Pero apretó los puños, ocultos bajo las mangas de su túnica, clavándose las uñas en las palmas. El dolor le recordaba la advertencia de Lysa. Silencio. No era momento de blandir la espada del conocimiento. Debía ser como un verdadero arrecife, imperturbable ante esas olas maliciosas. Ajustó ligeramente su postura, mostrando mayor serenidad, con la mirada fija en la pulida superficie de la mesa frente a él, como si la veta rugosa de la madera guardara misterios infinitos. Solo la leve tensión en su mandíbula delataba que su corazón no estaba del todo tranquilo. La burla, la sospecha y la inquietud que impregnaban la sala del consejo, como una niebla espesa y húmeda, ya habían creado un ambiente frío y pesado para aquella reunión, destinada a ser extraordinaria, incluso antes de que el rey Coren entrara. Todas las miradas se posaron en el niño de 5 años, que parecía excepcionalmente pequeño en medio de la enorme silla de piedra, pero que destacaba llamativamente por su túnica de monstruo marino con hilos dorados y sus ojos heterocromáticos. Dentro de la sala del consejo, las brasas de las burlas apenas se habían extinguido, y murmullos de duda persistían entre los muros de piedra. La respiración constante de Lysa, como el mar profundo, se cernía tras él, el único ancla en aquel mar opresivo. Euron podía sentir claramente las miradas, a veces frías, a veces abrasadoras, contra su espalda. Sostuvo con calma las miradas de los señores presentes, sin mostrar sorpresa ni ira. Justo cuando Dunstan Drumage parecía a punto de echar leña al fuego, los siniestros ojos de Jimond Portley centellearon con cálculo, y Beron Blackty se recitó en silencio su última plegaria ante la talla de madera. La modesta y pesada puerta de roble que conducía a la cámara interior junto al asiento principal se deslizó silenciosamente. La alta figura de Kellen Greyjoy apareció en el umbral, como un arrecife que emerge repentinamente del mar. No acababa de llegar. Sus ojos penetrantes, curtidos por el tiempo y pulidos por las olas, ahora estaban serenos e inmóviles, pero parecían haber captado todo lo que acababa de suceder en la sala del consejo. Cada comentario sarcástico, cada mirada, cada atisbo de inquietud. Su rostro era inexpresivo, solo poseía una calma profunda y abismal que transmitía una presión invisible. Entró a grandes zancadas, sus botas de cuero resonando con un sonido rítmico y constante sobre el frío suelo de piedra, cada paso como un latido de tambor que golpeaba los corazones de todos los presentes. No miró a nadie, dirigiéndose directamente al enorme asiento principal tallado en antigua piedra negra de arrecife, el asiento que simbolizaba la autoridad del rey de las piedras marinas. Su armadura de cuero con el emblema del Kraken brillaba fríamente a la luz de la chimenea. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala del consejo. Incluso el crepitar de la leña parecía discordante. La copa de vino a medio alzar de Dunstan Thot se quedó suspendida en el aire. Los dedos de Gilmond Portley, que acariciaban su barbilla, se detuvieron, y Belon Blacktes guardó silenciosamente la pequeña talla de madera en su bolsillo. Todas las miradas de asombro, descontento y suspicacia se posaron en el gobernante de las Islas del Hierro. Coron se sentó en el enorme trono, reclinándose ligeramente, con la mirada recorriendo a su tripulación como la de un capitán experimentado, o mejor dicho, escudriñando aquel mar plagado de arrecifes. Sin más dilación, extendió su mano huesuda y callosa y golpeó 3 veces suavemente la mesa de piedra lisa y fría.
Pum. 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 El sonido era suave, pero como el espolón de un barco golpeando una campana de alarma, resonó con claridad en el silencioso salón, anunciando la tormenta que se aproximaba. Estamos todos aquí. Hablemos de esto. La voz de Coron era baja y firme, pero con una innegable fuerza penetrante. Cada palabra se hundía como un ancla en el fondo del mar, incapaz de flotar. ¿Qué olas intentáis provocar en vuestras respectivas islas? Un breve silencio se rompió, como una marea reprimida que encuentra salida. Dunstan Drumage fue, una vez más, el primero en hablar. Dejó su vaso bruscamente sobre la mesa, derramando unas gotas. ¿Una ola? La mayor ola son esos cuervos con túnicas de seda de desembarco del rey. Exclamó con voz atronadora, llena de un disgusto manifiesto. Esos septones de los 7. Corriendo por el archipiélago como cucarachas marinas. Cánticos a los pescadores en los muelles, sermones a los esclavos en las salinas. Los sacerdotes del dios ahogado están furiosos, Coren. Les permitiste desembarcar en las islas, y ahora profanan el santuario del dios ahogado. Tiene que haber una explicación. Señaló a Coren con un dedo grueso, como si él fuera el culpable. Jimón de Portelli intervino de inmediato. Su voz no era tan violenta como la de Dunstan, sino más bien siniestra, como un arrecife oculto bajo una corriente subterránea. Lord Drogo tiene razón. Esto sí que es un problema. Sin embargo, el problema mayor es probablemente el nuevo puerto de Pique, construido con tanto esfuerzo y dedicación, tras agotar toda la mano de obra y los recursos. Un dejo de sarcasmo curvó sus labios. ¡Qué muelle tan magnífico, qué costa de piedra prístina, qué faro imponente! ¿Y pero qué nos ha traído a cambio, aparte del murmullo de las olas y los excrementos de las aves marinas? Nada. 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 Pronunció cada palabra con énfasis deliberado, cada una como una estaca de hielo que perforaba el plan de reformas de Colum. Ni un solo barco mercante con la bandera de los 7 reinos se atreve a atracar. Esos mercaderes prefieren tomar la ruta más larga a Ciudad Gultown antes que acercarse a nuestra costa de las Islas del Hierro. ¿De qué sirve este montón de piedra, sino un desperdicio de mineral de hierro y mano de obra? Lord Colum, sus puertas están abiertas, pero los de afuera ni siquiera se atreven a mirar. ¿Olas? La voz de Belón Blacktace estaba cargada de compasión. Habló despacio, recorriendo con la mirada a los señores presentes. Mis señores, ¿no sienten el verdadero frío? Se acerca el invierno. Extendió las manos, como abrazando el frío invisible. Las Islas del Hierro son pobres, y la comida siempre se ha comprado en el extranjero o se ha pagado con hierro. ¿Cuánto tiempo durará ahora el grano almacenado en los almacenes de Pique? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿Y tú? Miró a Coren, con los ojos llenos de la preocupación de un creyente, ¿vas a subir el impuesto a la sal? La sal es uno de los pilares de nuestra supervivencia. Subir el impuesto a la sal privará a los pobres pescadores y salineros de su último sustento. Incluso extinguirá los hogares de la isla. El dios ahogado nos dio la sal para mantenernos con vida, no para sumir a su pueblo en la desesperación. Al terminar de hablar, otro portavoz de viejo y un capitán de mejillas demacradas y ojos penetrantes se puso de pie de golpe, con una voz cortante como un cuchillo. Lord Blacktace ha dado en el clavo. Comida. Supervivencia. Esta es la ola más crucial. Lord Coren, ¿podrán tus barcos mercantes, puertos y sueños de monjes alimentar a tus hijos? ¿Podrán resistir los gélidos vientos invernales? Miró a su alrededor, con los ojos ardiendo con una luz primitiva y fanática. Las viejas costumbres. Solo un regreso a las viejas costumbres. Que nuestros drácars icen las velas una vez más. Que nuestros guerreros empuñen sus hachas una vez más. A las fértiles costas del sur, a pagar el precio del hierro. A recuperar nuestras provisiones de invierno. A recuperar la gloria perdida de los hombres del hierro. Este es el camino de los hombres del hierro, reconocido por el dios ahogado. Este es el ancla de hierro que resuelve todos los problemas. Sí. Volver a las viejas costumbres. Pagar el hierro es lo correcto. A por la maldita comida para el invierno. Varios de los capitanes y portavoces más radicales de las islas periféricas intervinieron de inmediato, y la sala de reuniones se vio envuelta al instante en una atmósfera frenética y tumultuosa de saqueo. El clamor por un retorno a las viejas costumbres era como un tsunami hambriento, que atacaba con ferocidad a Corren y las reformas que representaba. Corren permanecía erguido en su trono de arrecife, con el rostro tan hosco como el agua, tamborileando inconscientemente con los dedos sobre la fría mesa, como si midiera la profundidad y la fuerza de las olas que se arremolinaban.
Su mirada era profunda, sin reflejar emoción alguna. Mientras tanto, Euron, sentado al fondo, permanecía casi inmóvil. Su pequeño cuerpo, envuelto en sus nuevas túnicas de monstruo marino, parecía un arrecife en miniatura suspendido en un mar embravecido. Su tensa mandíbula pareció relajarse ligeramente al ver a su padre. En ese instante, en medio de las feroces discusiones de los señores y los gritos frenéticos de regresen al camino ancestral. Bajo sus párpados entrecerrados, sus pupilas heterocromáticas la izquierda, como un abismo que devora toda luz. La derecha, un azul gélido congelado en la tormenta brillaban con una intensidad y una concentración asombrosas. Grabó en su mente, como la carta náutica más precisa, cada rostro contorsionado por la ira, la ansiedad y el fanatismo, cada grito rebosante de interés propio, fe y afán de supervivencia. La advertencia de Lisa resonó en su corazón. Silencio, observa. En el centro de la tormenta, solo la claridad absoluta puede sobrevivir. Como un cronista distante, recabó en silencio información de primera mano de aquella arena de poder, trazando un mapa de la distribución de los arrecifes cruciales para futuras expediciones. El rugido de Dunstan Drum, el sarcasmo mordaz de Jimon Portley, la angustia de Beron Blacktis y los fervientes gritos de regresen a las viejas costumbres. Como una serie de corrientes subterráneas divergentes pero igualmente turbulentas chocaban ferozmente dentro de la gélida cámara, amenazando con ahogar a Kellen y su trono de arrecife. Sin embargo, Kellen Greyjoy permanecía erguido, con los dedos aún tamborileando rítmicamente sobre la fría mesa de piedra. El suave pum, pum, en medio del clamor, mantenía extrañamente un remanso de paz. Cuando el último de los antiguos oradores de Wick se sentó en el frenesí del saqueo, dejando solo la respiración agitada y el crepitar inquieto del hogar, Kellen finalmente alzó los ojos. Su mirada, como dos lanzas forjadas en el mar helado, atravesó la de Dunstan Drum con precisión quirúrgica. ¿Sectars de los 7? La voz de Coren no era fuerte, pero tenía una agudeza capaz de cortar las olas. Son predicadores, nada más. Las leyes de las Islas del Hierro, las antiguas leyes grabadas en los arrecifes, ¿cuál dice que nadie por debajo del dios ahogado puede predicar? Interrogación de cierre. Su mirada recorrió a toda la audiencia, y cada palabra resonó como un clavo de hierro clavado en la madera. Los sectares del dios ahogado también pueden zarpar hacia los puertos y ciudades de los 7 reinos y difundir su lema. Esa es la mentalidad de la raza de hierro. ¿Acaso no les gustan esos que visten túnicas de seda? Las comisuras de sus labios se curvaron en una gélida mueca. Tápense los oídos y miren hacia otro lado. Pero ¿y? La voz de Coren se elevó de repente, como un trueno, haciendo temblar la sala. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija como un grillete tangible en el rostro enrojecido de Dunstan Zog, y recorriendo también con la mirada a todo señor que pudiera albergar malas intenciones. Quien se atreva a tocarlos, quien se atreva a derramar una gota de agua de mar sobre ellos como señal de irrespeto. Yo, Coron Greyjoy, juro en nombre del rey de Piedramar, golpeó la mesa con el puño, produciendo un ruido sordo como un cañonazo, colgaré personalmente a ese necio en el arrecife negro más alto de Ciudad Picudo. Que la brisa marina y las gaviotas picoteen su cadáver. Que todos vean las consecuencias de desobedecer mis órdenes y profanar las leyes de las Islas del Hierro. Esta amenaza cruda y sangrienta, como la helada más gélida, congeló al instante la ira en el rostro de Dunstan Zog y el brillo ansioso en los ojos de algunos capitanes. El aire pareció congelarse, dejando solo una respiración agitada. Beron Blacktis abrió la boca, como queriendo argumentar desde una perspectiva religiosa, pero bajo la mirada inquebrantable de Coron, propia de un dios del mar, finalmente bajó la cabeza en silencio. Colin volvió la mirada hacia Jimon Portley, con la fría y opresiva sensación aún presente. ¿Puerto? ¿Vacío? Sonrió con una confianza que parecía predecir el futuro. Abran los ojos, amarillentos, y miren más allá. He enviado cuervos para contactar al príncipe de Dorne y al duque de Rocadragón, esos viejos amigos que comerciaron con nuestras Islas del Hierro e incluso lucharon codo a codo en los tiempos turbulentos del pasado. La buena reputación tarda en madurar, Jimón, como un añejo vino. La confianza miró a todos con una mirada penetrante. No se gana asaltando puertas ni robando, sino con transacciones honestas y seguras, como olas que rompen contra los arrecifes, construyéndola poco a poco. Un día, nuestros muelles estarán repletos de barcos. Pero no hoy. La paciencia es otra arma para que la raza del hierro sobreviva a la tempestad. Hizo una pausa, mirando al preocupado Belón Blacktise y a los capitanes que gritaban camino ancestral.
Su tono se suavizó, pero aún así, con la determinación de un gobernante, dijo. ¿Comida? ¿Leña? El frío viento del invierno se acerca a nuestras gargantas. Reconoció la dura realidad. El mes que viene, mis enviados zarparán hacia el norte, llevando hierro y sal de las Islas del Hierro, para visitar a Lord Eddard Stark en Invernalia. Irán al sur, a Alto Jardín, para reunirse con Lord Mace Tyrell. Utilizarán nuestra producción para intercambiarla por grano de invierno y madera para construir barcos. Esta es la forma de sobrevivir. Finalmente, su mirada, como un ancla pesada, se posó de nuevo en aquellos ojos que aún ardían con el deseo de saquear. Su voz se volvió grave y cargada de peso histórico. El antiguo camino, pagar con hierro. Escupió estas palabras lentamente, como si masticara un trozo de tocino amargo. Sé que es la sal y el óxido que corre por mis venas. Admito que antes quise cortarla de raíz, quizá, con demasiado ansia. Esta rara confesión, casi comprometedora, encendió al instante una chispa de esperanza en los ojos de Dunstan Drogm y los demás. Sin embargo, lo que Quorn dijo a continuación fue como un balde de agua helada, que extinguió las llamas con precisión. Pero. La voz de Quorn volvió a resonar con firmeza, llevando consigo la grandiosa impronta de la era de conquistas de Aegon. Recordad la guerra de la conquista. Recordad el fuego de dragón de Arenal. Recordad la corona que entregó Torren Greyjoy. Cuando Aegon I Targaryen pacificó las Islas del Hierro, se irguió sobre su dragón y proclamó. De ahora en adelante, dentro de las fronteras de los 7 reinos, la tradición de saqueo de los hombres del hierro es ilegal. Quienes la infrinjan arderán con fuego de dragón. Se irguió de repente, su alta figura alargándose a la luz del fuego, como una barrera infranqueable, sus ojos majestuosos recorriendo a cada señor. La ley de hierro establecida por Aegon I sigue siendo la piedra angular de los 7 reinos. El trono de hierro sigue en pie. Los dragones de la familia Targaryen pueden estar ocultos, pero su poder permanece. Yo, Quorn Greyjoy, como rey de Piedramar, súbdito del trono de hierro, no permitiré ni debo permitir que toquéis esta ley de hierro y arrastréis a las Islas del Hierro a la extinción de nuevo. Sumérgete en el abismo de la destrucción. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala del consejo. Solo la voz de Coren, como una campana resonante, hizo eco en los muros de piedra. Así pues, podéis viajar por el camino antiguo, pero solo fuera de las aguas designadas por el rey Aegon I. Los barcos de los 7 reinos, los barcos que enarbolan las banderas de cualquier señor o castillo, son nuestros vecinos, potenciales socios comerciales. Absolutamente. De ninguna manera. Conmovido. Pronunció cada palabra con tal intensidad que resonaba como un martillo. Vuestros hachas y drácars, vuestro pago de hierro, solo pueden dirigirse ahí. Las guaridas piratas de los peldaños de piedra. Los barcos negreros que transportan animales vivos en la bahía de los esclavos. Las remotas islas y rutas comerciales del mar de verano, que no pertenecen a ningún reino. Los barcos mercantes de las ciudades libres, prósperos pero desprotegidos por una poderosa flota. Estos lugares son vuestros para hacer lo que queráis. Usad la sangre y los bienes de vuestros enemigos para fortalecer los huesos de las Islas del Hierro. Esta es mi decisión. Nuevas reglas para los viejos caminos. Corón volvió a sentarse, reclinándose contra la fría roca, con la mirada cansada pero tan aguda como siempre. No se trata de abandonar los viejos caminos, sino de aprovecharlos con sabiduría. De hacer que nutran a los hombres del hierro sin atraer las llamas del dragón devorador. ¿Quién está a favor? ¿Quién se opone? Con la última frase, su mirada se convirtió de nuevo en una espada desenvainada, recorriendo lentamente los rostros de cada señor presente, a la espera de una nueva tormenta, o una sumisión temporal. Mientras tanto, al final de la larga mesa, Euron permanecía en silencio. Sus ojos heterocromáticos brillaban con mayor intensidad y complejidad ante el anuncio de su padre. Nuevas reglas para los viejos caminos, una mezcla de bondad y fuerza, una combinación de amenazas inquebrantables y un atisbo de compromiso. Percibió las duras tácticas de su padre, pero también su pragmática sabiduría política. Forjando con esmero un camino estrecho, pero quizá viable, entre las leyes de hierro y las tradiciones de los hombres del hierro. La estrategia de silencio de Lysa le permitía actuar como un jugador de ajedrez sereno, observando las sutiles vibraciones de cada pieza en el juego de poder mientras la jugada de su padre se consolidaba. Los señores de cada isla gritaron al unísono. Se obedece tu voluntad, Rey Corón. Corón agitó la mano. Bien, si no hay nada más, haremos, dispersaos.